Los secuestradores habían raptado al mismo tiempo a mí, embarazada de 5 meses, y a Miriam, la amiga de la infancia de mi esposo, exigiendo que él solo podía escoger a una para salvar. Justo cuando estaba a punto de pedir auxilio, de pronto aparecieron ante mis ojos comentarios superpuestos. Aquí viene, el protagonista ha renacido. Esta vez seguro que elegirá salvar a Miriam. Al fin y al cabo, en la vida pasada él salvó primero a la embarazada Emilia, haciendo llorar a Miriam, y se arrepintió de ello durante toda su vida. Me duele mi Miriam. Aunque este secuestro fue planeado por ella misma, en la vida pasada no fue elegida por la persona que amaba. Solo de pensarlo ahora me pongo triste. Esa Emilia es realmente un estorbo. Arruina mi experiencia viendo al protagonista y a Miriam dándose amor. Menos mal que el protagonista al final mató a Emilia y al bebé y se quedó con Miriam. Si no, yo no lo superaría jamás. No lo podía creer. Y al segundo siguiente escuché a mi esposo responder sin la mínima duda al secuestrador. Elijo a Miriam. De inmediato flotaron comentarios superpuestos, tal como esperaba. Demasiado dulce. Yo, en cambio, me cubrí el vientre, sintiendo como caía al abismo helado. Capítulo 1. Después de pagar el rescate por Miriam, mi marido Ezequiel la tomó en brazos y se marchó sin siquiera mirarme una sola vez, como si yo, su esposa embarazada de 5 meses, no fuera más que una transeúnte irrelevante. Ezequiel, grité con todas mis fuerzas, pero solo obtuve como respuesta una patada impaciente del secuestrador. La patada me golpeó en el costado de la cintura, y el dolor me hizo encogerme en el suelo al instante. ¿Qué gritas? Si atraes a alguien, no te perdonaré. ¿Me oyes? Mientras lo decía, el secuestrador levantó el garrote y lo descargó con ferocidad hacia mí. Instintivamente protegí mi vientre, y el palo cayó sobre mi espalda con tal fuerza que se partió al mismo tiempo que mi grito desgarrado. El dolor me nubló la vista, y el sudor frío empapó mi ropa al instante. En medio de la visión borrosa, los comentarios superpuestos seguían flotando. Bien golpeado. A esta actriz secundaria que se cree demasiado importante hay que enseñarle una lección. Ella solo sirve para impulsar la relación entre el protagonista y la protagonista femenina. Y aún así quiere hacerse pasar por la esposa pura y legítima. Da náuseas. A ver, aunque es muy satisfactorio ver al secuestrador golpearla, esto seguro que no es una orden de Miriam. Mi Miriam es tan buena. Incluso ahora sigue suplicando al protagonista que vuelva a salvar a Emilia. Va, aunque lo hubiera pedido Miriam. ¿Y qué? Miriam es la amiga de la infancia del protagonista, una pareja predestinada. Emilia llegó después, y aún así se atrevió a robarse su corazón. Una persona así merece que la golpeen hasta morir. Exacto. Además, Emilia sigue siendo la esposa del protagonista, pero él, siguiendo las palabras de Miriam, se negó a regresar a salvarla sin pensarlo 2 veces. Se ve clarísimo lo insoportable que es Emilia. Y también se nota que en el corazón del protagonista, Emilia no puede compararse con Miriam. Este sí es el verdadero ship. Me muero por verlos juntos ya mismo. Los comentarios superpuestos eran como cuchillas envenenadas, hundiéndose una a una en mi corazón, haciéndome temblar de dolor. Resulta que lo que yo consideraba amor, en los ojos de otros no era más que una representación. A sus ojos, Ezequiel y Miriam eran la pareja destinada, y yo no era más que un episodio pasajero en su historia de amor. Una prueba destinada a desaparecer. En cuanto a Miriam, siempre supe que Ezequiel no podía olvidarla. Creí que cuando nos casáramos, cuando tuviéramos un hijo, cuando pasara el tiempo, Ezequiel acabaría por dejar atrás a Miriam, pero nunca imaginé que ni siquiera vacilaría antes de negarse a volver a salvarme a mí y a nuestro bebé. Tal vez, como decían esos comentarios superpuestos, en su corazón yo jamás podría compararme con Miriam. Una punzada atravesó mi pecho, pero lo único que pude hacer fue abrazar mi vientre con desesperación, tratando de proteger al bebé, pero al segundo siguiente, un dolor desgarrador atravesó mi abdomen, como si algo estuviera siendo arrancado a la fuerza. Aterrada estiré la mano para tocar, y solo sentí sangre caliente cubriéndome la palma. Mi hijo. La sangre seguía fluyendo sin parar, deslizándose por mis muslos y formando en el suelo un charco rojo y deslumbrante. Al ver la sangre en el suelo, el secuestrador palideció de inmediato. Maldición. No puede ser que vaya a morirse. Miriam nunca dijo que esta mujer estuviera embarazada. Al instante siguiente, el secuestrador tiró el garrote con pánico y salió corriendo. Mientras huía, gritaba: si pierdes al niño no es asunto mío. A mí solo me dieron órdenes. Si te mueres, ve a pedirle cuentas a esa tal Miriam. Conmigo no tiene nada que ver. Muy pronto, el secuestrador subió al coche y desapareció sin dejar rastro. En ese monte desierto sin señal, solo yo quedé tirada en el lugar. Hijo, aguanta un poco más. Mamá te va a salvar.
Aquel golpe del secuestrador parecía haberme partido directamente la columna vertebral, aunque usé hasta la última pizca de fuerza. Aunque me mordí las encías hasta hacerlas sangrar, solo pude arrastrar mi cuerpo pesado con dificultad hacia la carretera. Cada vez que avanzaba un poco, la tierra áspera me arrancaba la piel de las rodillas y de las palmas, pero no podía pensar en el dolor. En mi mente solo quedaba un pensamiento: salir de aquí, encontrar a alguien, salvar a mi hijo. Pero mis esfuerzos, en los comentarios superpuestos, se convirtieron en motivo de burla. ¿Lo vieron? Esa Emilia retorciéndose mientras se arrastra por el suelo. Parece una lombriz. ¡Qué risa! Guácala, qué asco. ¿Eso es una persona? ¿Por qué no se levanta y camina? ¿Para qué tiene que arrastrarse así? Pues porque quiere llamar la atención. Obviamente, solo le dieron un golpecito y ya está actuando como si estuviera muriéndose. Cualquiera diría que quedó paralítica. Para conseguir cariño hace cualquier cosa. Por eso jamás podría ser la protagonista. Es manipuladora y no tiene límites. No como nuestra bebé Miriam, tan dulce, tan adorable, tan tierna y tan comprensiva. Ya no solo el protagonista, yo también estoy enamorada de ella. Pero estos comentarios llenos de burla e indiferencia no sabían que yo no estaba fingiendo. Para que todo pareciera más real, Miriam había elegido un almacén viejo y aislado, sin casi presencia de personas en el camino. Mordiendo los dientes, me arrastré trabajosamente y cuando ya estaba a punto de no poder más, de pronto vi un coche detenido a un lado del camino. Era la matrícula de Ezequiel. Una chispa de esperanza brotó en mi pecho, y casi a rastras, rodando y arrastrándome, me acerqué como pude. Ezequiel, el niño. Pero el instante siguiente, vi una escena que jamás olvidaré en toda mi vida. Capítulo 2. Dentro del coche, Ezequiel estaba entrelazando los dedos con Miriam. Sus miradas se encontraban, y parecía que en cualquier segundo iban a besarse. Esa expresión en sus ojos, de sorpresa y nerviosismo, era algo que yo jamás había visto, ni cuando se confesó, ni cuando salíamos juntos, ni cuando me pidió matrimonio, incluso el día de nuestra boda. Los ojos de Ezequiel siempre estuvieron tranquilos. Todos me consolaban diciendo que Ezequiel era así, que él era un hombre tan centrado en su carrera que, aunque el cielo se viniera abajo, seguiría imperturbable como un lago en calma. Y yo lo creí durante 7 años. En estos 7 años de matrimonio, tal como todos decían, Ezequiel fue muy bueno conmigo, tan bueno que parecía sacado de un libro de texto. Cuando llovía, siempre aparecía puntualmente en la puerta de la empresa con un paraguas. Cuando despertaba, siempre estaba junto a la cama con un tazón de gachas calientes esperándome. En las citas, siempre abría la puerta por mí, llevaba mi bolso y caminaba más despacio para ir a mi ritmo. En cualquier ocasión, cuidaba de mis sentimientos. Frente a cualquier prueba para un novio, él siempre daba la respuesta perfecta, pero en sus ojos, jamás hubo la menor ola de emoción. Siempre pensé que él era simplemente así, un hombre reservado, que no mostraba sus emociones, tranquilo como una flor silvestre, pero ahora me doy cuenta de que él también es igual que cualquier persona. Ante la persona que le gusta, puede ponerse nervioso, inquieto, emocionado, solo que esa persona, no soy yo. Un amargo dolor subió a mi pecho, pero no tenía tiempo para más. Golpeé con fuerza la ventanilla del coche y grité desesperada: Ezequiel, te lo ruego, salva a nuestro hijo. Aún antes de que Ezequiel reaccionara, los comentarios superpuestos ya habían aparecido densamente. ¿Qué le pasa a esta Emilia? ¿Puede dejar de interrumpir nuestra escena dulce? ¿Puede largarse? ¿No ve que la atmósfera entre ellos dos está perfecta? He esperado tantos capítulos para ver interacción romántica entre los protagonistas, y ahora todo arruinado. ¿No puede el autor matar ya a esta actriz secundaria y darle un final rápido? Exacto. Seguro Emilia lo hace a propósito. Sabe que al protagonista le gustan los niños y que se ablandará. Por eso finge estar lastimada para dar lástima. Con una mente tan retorcida, aunque nazca su hijo, también será un malcriado. Al leer esos comentarios maliciosos y llenos de maldiciones, me fue imposible aceptarlo. Yo solo quería vivir, solo quería que mi hijo viviera. ¿Acaso eso también estaba mal? Pronto, Ezequiel escuchó el alboroto y por fin abrió la puerta y bajó del coche. Su ceño estaba fruncido y su rostro lleno de impaciencia. ¿Qué haces aquí? Pero al ver mis piernas manchadas de sangre, se quedó paralizado. Tú. Justo en el instante en que extendía la mano para sostenerme, Miriam asomó la cabeza desde el coche, fingiendo casualidad al decir: Emilia, nadie vino a salvarte. ¿Cómo escapaste de los secuestradores? ¿No será que este secuestro lo planeaste tú misma? Tiene sentido, si el secuestrador era alguien contratado por ti, escapar sería lo más fácil del mundo. Solo que, Emilia, aunque este secuestro no te haya salido como querías,
No hace falta fingir un aborto para llamar la atención de Ezequiel, ¿no crees? Al escuchar eso, el rostro de Ezequiel se tornó completamente oscuro. Emilia, ¿te atreves a engañarme? Al ver que Ezequiel empezaba a enfurecerse, los comentarios superpuestos se elevaron alegres. ¡Qué bien! Ahora el protagonista por fin puede ver la verdadera cara de esa víbora llamada Emilia. Por fin podrá proteger con firmeza a su esposa. Ya estaba harta de verla con ese vientre grande colocándose en la supuesta superioridad moral. Exacto. Nuestra Miriam es demasiado lista, echándole la culpa del secuestro a Emilia. Puede sembrar discordia entre ella y el protagonista, y además hace que él no crea en nada de lo que Emilia diga. Sin la ayuda del protagonista, perder al bebé es prácticamente un hecho inevitable. Miriam sí que es rápida de mente. En tan poco tiempo se le ocurrió un plan que mata 2 pájaros de un tiro. Una protagonista tan inteligente y valiente sí que debe ser la pareja oficial del protagonista. Cuando ese bebé desaparezca, ya no habrá ningún obstáculo entre el protagonista y Miriam. Ay, no puedo esperar a verlos casándose y teniendo hijos. De solo imaginarlo me derrito. Al ver esos comentarios, sentí que una mano invisible estrujaba mi corazón por completo. Pero ya no podía darme el lujo de sentir dolor. Sujetando mi vientre, miré a Ezequiel con desesperación, sacudiendo la cabeza mientras sollozaba. No es así. Yo no organicé ningún secuestro, y el aborto es real. Ezequiel, te lo ruego, salva a nuestro hijo. Mientras tú, aún te atreves a negarlo. Antes de que pudiera terminar la frase, Ezequiel levantó la mano y me abofeteó. El sonido fue tan frío como el hielo. Capítulo 3. Emilia. Realmente me equivoqué contigo. Jamás pensé que, por celos, fueras capaz de algo como un secuestro, y hasta involucraste a Miriam. Levántate ahora mismo y pídele disculpas a Miriam con una reverencia. Apenas Ezequiel terminó de hablar, los comentarios superpuestos volvieron a estallar. ¡Wow! ¡Qué buen hombre el protagonista! Ese es un verdadero novio ejemplar. Ya no solo Miriam. Yo también quiero casarme con un hombre así. Amo este tipo de protagonista que entiende lo que pasa y actúa sin rodeos. Con esto, Emilia debería entender por fin quién es la número 1 en el corazón del protagonista. ¿No debería rendirse ya? Con tal de salvar al bebé, si pedir disculpas era necesario, entonces lo haría. Pero apenas intenté ponerme de pie, un dolor como si decenas de agujas de acero atravesaran mis huesos se apoderó de mi vientre y mi espalda. Intenté varias veces, pero apenas pude quedar medio arrodillada en el suelo. De inmediato, los comentarios superpuestos se tornaron crueles. Guácala. ¿A quién intenta engañar Emilia con esa debilidad fingida? ¿De verdad cree que es una chica delicada? Solo la golpearon un poco. Cualquiera pensaría que le partieron la columna. Por algo es la villana. Tiene la cara tan dura que, aun habiendo hecho algo malo, ni siquiera quiere levantarse para disculparse. ¡Qué arrogante! @autor, ¿puedes hacer que esta tipa se muera ya? Solo verla me provoca náuseas y malestar físico. La maldad en los comentarios superpuestos no tenía límites. Y al verme en ese estado, Miriam, escondida detrás de Ezequiel, sonreía aún más satisfecha que esos comentarios. Un instante después, como si hubiese notado que la miraba, me dirigió una sonrisa arrogante y, fingiendo magnanimidad, tiró suavemente del brazo de Ezequiel. Ezequiel, mejor déjalo así, parece que Emilia no quiere hacerlo. Al fin y al cabo, yo soy más joven, hacer que Emilia me pida disculpas tal vez sea demasiado para ella. No importa, después de todo solo son rumores. Mientras tú confíes en mí, todo lo demás me da igual. Apenas Miriam habló, los comentarios superpuestos se llenaron de emoción por su nobleza. ¡Ah! Nuestra Miriam es un angelito. ¿Es posible ser tan buena? Incluso piensa en los sentimientos de otros. Esta sí es la conducta de una verdadera protagonista. Exacto. Miriam es un pequeño sol, no como esa lombriz arrastrándose por el suelo, que solo sabe arruinar el romance del protagonista y disgustar a todo el mundo. ¡Ay! Miriam es demasiado tierna y bondadosa. Por eso, desde niña siempre la han maltratado. Y ya de adulta Emilia aprovechó para quitarle al protagonista. Me parte el alma mi Miriam. Al ver esos comentarios que retorcían la verdad, casi no podía creer lo que veía. Miriam y las palabras dulce y bondadosa jamás podían aparecer en la misma oración. Por una coincidencia, escuché una vez a un excompañero de secundaria de Ezequiel, con quien hacía años no hablaba, mencionarla mientras estaba borracho. En aquel entonces, Miriam ya mostraba su crueldad, solo porque Ezequiel ayudó un par de veces a la chica más bonita del curso con la tarea. Miriam le dio dinero a unos maleantes para que la acosaran, y además escondió en su mochila amenazas de muerte. En apariencia, como presidenta de la clase, ella la consolaba y animaba con amabilidad, pero en secreto, usó su posición para inventar rumores y aislarla socialmente. En solo un mes, aquella chica alegre y vivaz,
que soñaba con entrar a la escuela clave de la ciudad. Fue empujada a la locura. Acabó desarrollando trastorno bipolar y tuvo que abandonar los estudios entre las burlas de todos. Todo eso, solo para que el mundo de Ezequiel se quedara únicamente con Miriam dentro. Y aquel excompañero lo sabía porque él también había aceptado dinero de Miriam para difundir rumores a sus espaldas. Después, al enterarse de que la chica se quitó la vida para demostrar su inocencia, aquello se volvió un nudo en su conciencia, y terminó confesándolo sin darse cuenta mientras estaba ebrio. Ahora, esas mismas tácticas Miriam las estaba usando exactamente igual contra mí. Apenas intenté abrir la boca para explicarme, Ezequiel me fulminó con la mirada y enseguida giró la cabeza para mirar a Miriam con infinita ternura. Miriam, tú no hiciste nada malo. No hay razón para que seas tú quien soporte esto. Si ella es tan arrogante que ni siquiera quiere levantarse a disculparse, entonces yo mismo la obligaré a hacerlo. Dicho eso, Ezequiel volteó hacia mí, me agarró del cuello y me levantó entera en el aire. Su mirada era puro hielo. Emilia, esta vez a Miriam no le pasó nada. Por los años de matrimonio que tuvimos, te doy mi última advertencia. Si llego a descubrir que vuelves a ponerle una mano encima a Miriam, si algo le pasa a ella, yo me encargaré de que tu vida sea peor que la muerte. Al terminar, como si aún no se desahogara, Ezequiel me propinó una fuerte patada. Salí despedida y caí al suelo. El dolor me caló hasta los huesos, todo mi cuerpo temblaba, y la sensación de peso en mi vientre se hacía cada vez más insoportable. Mi hijo, pero al ver lo destrozada que estaba después de que Ezequiel me golpeara y pateara, la pantalla se llenó de comentarios superpuestos celebrándolo. Este sí es un protagonista decidido. Ver a esa mujer manipuladora siendo apaleada es demasiado satisfactorio. Ja ja ja. Este es el precio por intentar robarle el esposo a nuestra Miriam. Yo digo que Emilia exagera demasiado. ¿Se cree la princesa del guisante? El protagonista solo le dio una patadita en el trasero y ella ya está allí agarrándose el vientre, llorando. Mi hijo, qué molesta. A un lado, Miriam casi se ahogaba de la risa, pero fingiendo inocencia, reprimió su sonrisa y añadió más leña al fuego. Ay, Emilia, si Ezequiel solo te pateó el trasero, ¿por qué te agarras el vientre y dices que te duele? Al oír eso, Ezequiel se enfureció aún más, me miró con frialdad y desprecio. Más teatro. ¿Crees que porque estás embarazada tienes un pase libre para todo? ¿Crees que yo no? No sé qué más dijo Ezequiel después, porque yo, perdiendo demasiada sangre, comencé a sentir como mi conciencia se desvanecía lentamente. Capítulo 4. En el instante siguiente, un pensamiento surgió de pronto en mi mente. Mi hijo, quizá ya no podía salvarse. En ese momento, mis lágrimas comenzaron a caer sin control por mis mejillas. ¿Por qué? Yo era la esposa legítima de Ezequiel, y cuando recién quedé embarazada él también estaba lleno de expectativas. ¿Por qué todo había terminado así? Hijo mío, es culpa de mamá, que no pudo protegerte. En mi visión borrosa, vi a Ezequiel agacharse frente a mí con una expresión de asco, sujetándome del cuello mientras decía, al niño que llevas dentro, haré que lo des a luz, pero recuerda, cuando el niño nazca, nos divorciaremos. No quiero volver a ver esa cara venenosa tuya. Miriam tiró de su brazo en ese momento oportuno y lo consoló con voz suave. Ezequiel, no te enojes más. Vámonos. Este lugar está muy sucio. Ezequiel abrazó a Miriam y se marchó sin mirar atrás, mientras los comentarios superpuestos estallaban en fiesta. Demasiado satisfactorio. Ver al protagonista y a la protagonista golpear a la mujer manipuladora es liberador. Ahora la secundaria debería dejar de intentar robarse al protagonista. ¿Quién sabe? Dicen que las plagas nunca mueren. Nuestra Miriam es demasiado gentil. Si fuera yo, ya habría pisado el acelerador y atropellado a Emilia hace mucho. Exacto. Con lo retorcida que es, el niño seguro también iba a salir malo. Su pérdida es un favor para la sociedad. Ella solo quería usar al bebé para amarrar al protagonista. Ahora que lo perdió, mejor. Así cuando naciera no podría usarlo como escudo moral contra nuestro protagonista. Pero esos comentarios no sabían que tener un hijo no fue idea mía. Fue Ezequiel quien lo pidió. Durante nuestros 7 años de matrimonio, Ezequiel siempre tuvo la costumbre de tomar precauciones. Desde el día de la boda me dijo que no quería hijos por el momento, que no quería verse atado por la familia, que debía aprovechar su juventud para luchar por su carrera. Y ambos mantuvimos esa misma postura, hasta aquella noche, cuando Ezequiel volvió borracho y, sin decir palabra, cumplió conmigo como marido. Al día siguiente se marchó apresuradamente, y yo no le di importancia. Hasta 2 meses después, cuando empecé a vomitar sin parar y descubrí que estaba embarazada, creí que Ezequiel exigiría con firmeza que interrumpiera el embarazo. Pero ese día, después de fumar una cajetilla entera en el balcón, entró, tiró lo que quedaba de cigarrillos y el encendedor,
Me dijo que estaba dispuesto a intentar ser padre a partir de ese momento. Yo estaba tan emocionada. Creí que mis años de sinceridad finalmente habían derretido ese corazón de hielo. Pero ahora ya no sabía si Ezequiel alguna vez había tenido algo real para mí, si nunca me amó. ¿Por qué darme esperanza? ¿Por qué darme este hijo? Mientras la duda me desgarraba, los comentarios superpuestos me dieron la respuesta. Me muero de risa. Mírala toda dolida. Una actriz secundaria sintiéndose agraviada. ¡Qué ridícula! Exacto. Apuesto a que todavía ni sabe que el protagonista jamás la quiso. Se casó con ella solo porque él y la protagonista estaban peleados. Y Miriam salió con un novio falso para molestarlo, para contraatacar. Él se casó con Emilia a propósito. Eso no es nada. ¿No escucharon cómo gritaba, mi hijo? ¿Mi hijo? ¿De verdad cree que al protagonista le importa? Él solo se emborrachó porque sabía que a la protagonista le da miedo el dolor y no quería que Miriam sufriera al dar a luz. Por eso se dejó embriagar y la usó a ella para tener al bebé. Si no, ¿cree que le habría tocado a ella? Por eso digo que la actriz secundaria es la payasa del circo. Ya quiero ver el día en que presuma a su hijo como si fuera un tesoro, solo para que el protagonista la aplaste con la realidad. Al leer esos comentarios, por fin lo entendí. Desde el principio, el corazón de Ezequiel jamás me perteneció, ni el matrimonio, ni este hijo, tenían que ver conmigo. Yo solo era una herramienta para provocar a Miriam. Incluso nuestro hijo solo existía porque Ezequiel creía que Miriam temía al dolor y prefirió que yo cargara con el embarazo y el parto. Ezequiel, realmente tienes un corazón cruel. Sí, si lograba seguir con vida, me iría sin mirar atrás, y haría que todos ellos pagaran por lo que habían hecho. Muy pronto, mientras el sonido del motor del coche se alejaba más y más, miré en la dirección por donde se habían marchado y sentí que todo giraba a mi alrededor. Al momento siguiente, mi cuerpo entero se desplomó en el suelo y perdí el conocimiento por completo. Cuando volví a abrir los ojos, ya estaba acostada en una cama del hospital. Mi suegra, quien siempre me había tratado con cariño, estaba sentada a mi lado con los ojos enrojecidos. Emi, es culpa mía. No supe educar bien a mi hijo, por eso ha sufrido tanto. Recién entonces supe que un camionero bondadoso que pasaba por el camino me vio y, asustado, me llevó de inmediato al hospital, salvándome la vida. En ese instante, como si recordara algo, llevé la mano a mi vientre y pregunté, «Mamá, mi hijo». Hablé con dificultad, la voz tan ronca que parecía no ser mía. Al oírlo, los ojos de mi suegra se humedecieron aún más. Tras dudar un largo momento, suspiró y me respondió entre sollozos, «Emi, el bebé, no pudimos salvarlo». Quizá porque ya estaba completamente destrozada por los comentarios superpuestos y por Ezequiel. Al escuchar la noticia de la muerte del bebé, ni yo misma esperaba sentirme tan tranquila, como si el que hubiera muerto no fuera mi propio hijo. Ya veo, es mejor así. Al menos no tendrá que venir a este mundo a sufrir. Capítulo 5. Pero al ver mi expresión tan tranquila, mi suegra se sintió aún más angustiada. De inmediato apretó mi mano, llorando a mares mientras decía, «Emi, mamá lo sabe todo. Sé que has sufrido muchísimo. Voy a llamar ahora mismo a ese desgraciado para que venga a arrodillarse y pedirte perdón». Al ver su indignación, mi corazón se calentó un poco. Para mí, mi suegra siempre había sido como una verdadera madre. En mi tercer año de universidad, mis padres fallecieron en un accidente automovilístico. Después de comenzar mi relación con Ezequiel, al enterarse de que había quedado huérfana, mi suegra no pensó que sería fácil manipularme, sino que me trató con aún más cariño, duplicó la dote. No me dejó hacer tareas domésticas y me contrató varias ayudantes. Cuando Ezequiel y yo discutíamos, ella siempre se ponía de mi lado y regañaba a Ezequiel. Hace unos 3 años, solo porque Ezequiel tuvo una cena de negocios y no respondió mis mensajes por mucho tiempo, haciéndome preocuparme hasta perder el apetito. Mi suegra se enfureció tanto que cambió la cerradura para no dejarlo entrar a casa. No fue hasta que Ezequiel vinculó mi cuenta y prometió que en adelante me avisaría siempre de inmediato, que ella finalmente se calmó y lo dejó volver. Para mí, decir que mi suegra era mi segunda madre no era una exageración, pero justo cuando marcó el número de Ezequiel para reprenderlo, una risa femenina se oyó desde el otro lado de la línea. Esa risa aguda y venenosa, la reconocí enseguida. Era la voz de Miriam. En el instante siguiente, sin intentar ocultarse, Miriam soltó una burla fría. «Ay, Emilia, Emilia, sabía que volverías a buscar a tu suegra para quejarte y presionarla, para que ella obligara a Ezequiel a ir contigo. Por eso me adelanté y tomé el teléfono de Ezequiel con la excusa de cuidarlo. Seguramente ahora tienes curiosidad por saber dónde está él y qué está haciendo, ¿verdad?». Diciendo esto, Miriam se detuvo, y luego se escuchó un clic. Una foto llegó de inmediato. En la foto podía verse a Ezequiel en ese mismo instante,
agachado en un camino de tierra buscando desesperadamente algo, como acababa de llover. El suelo estaba hecho un lodazal, pero Ezequiel, que siempre tenía un trastorno obsesivo con la limpieza, su camisa debía lavarse y secarse 3 veces antes de usarla, y sus manos, después de tocar verduras, debían desinfectarse con alcohol 4 o 5 veces. Ahora no prestaba la menor atención al barro que le salpicaba la ropa. Estaba con una rodilla en el suelo, completamente despreocupado por su apariencia, buscando sin descanso entre el fango. ¿Qué te parece? Solo le dije a Ezequiel que se me cayó un pendiente afuera, y se volvió loco buscándolo. Nadie pudo detenerlo. Dime, Emilia, ¿alguna vez te trató así en la vida? ¿De verdad crees que tener un hijo te hace especial? Si yo quisiera, incluso si le pidiera que estrangulara a tu bebé, ¿crees que no lo haría? Mi suegra intentó replicar con furia, pero Miriam ya había colgado. Los comentarios superpuestos enseguida comenzaron a burlarse sin piedad. Me parto de risa. Sabía que esta Emilia, la villana, no tenía buenas intenciones. Fue a buscar a la madre del protagonista para presionarlo. Menos mal que nuestra Miriam ya lo había previsto. Exacto. ¿Vieron la cara de la vieja? Está verde, como si hubiera tragado 1 litro de pintura. A ver si le da un ataque de presión. Puf, si se muere. Bien merecido. Como madre del protagonista, ¿cómo no ayuda a su hijo a perseguir el verdadero amor? ¿Por qué defiende a Emilia, la actriz secundaria? Vaya que la ha embrujado Emilia. ¿No vieron esa cara de póker de Emilia? Como si todos le debieran dinero. ¿Qué? ¿Perdió al bebé y ahora se hace la fría e indiferente? ¿A quién cree que impresiona? Quizá por haber visto demasiados comentarios superpuestos. O quizá porque ya no hay mayor dolor que el del corazón muerto. Ahora, al mirar esos comentarios venenosos, ya no sentía nada, ni el hijo, ni Ezequiel, nada me importaba ya, pero cuanto más callada estaba yo, cuanto más inexpresiva me veía, más sufría mi suegra. Niña buena, mamá sabe que estás herida, que tu corazón está congelado por todo lo que pasó, pero no te preocupes, sea que quieras dejar esta casa o lo que decidas hacer. Mamá te hará justicia, mamá te defenderá. Dicho esto, mi suegra giró la cabeza y llamó directamente a la empresa. Díganle a su jefe, Ezequiel, que si aún me considera su madre, tiene 5 minutos para devolverme la llamada, pero solo pasó 1 minuto antes de que Ezequiel llamara apresurado. Mamá, ¿qué pasó ahora? Al oírlo, mi suegra soltó un bufido lleno de furia. ¿Y todavía tienes cara para preguntarlo? Por culpa tuya y de esa tal Miriam, Emi perdió al bebé. Ahora mismo Emi está en el hospital. No me importa lo que estés haciendo. Quiero que vengas de inmediato a la habitación, ahora. Pero apenas terminó de decir que yo había tenido un aborto. La voz de Ezequiel sonó fría y cargada de burla al otro lado del teléfono. Mamá, por mucho que te guste Emilia, tampoco puedes ayudarla a actuar. Por más que finja estar lastimada, yo no le voy a creer. Cuando nazca el niño, me divorciaré de ella. Al escuchar semejante reacción, mi suegra estuvo a punto de quedarse sin aire del coraje. En el instante siguiente, ella envió directamente las pruebas, la foto provocadora que Miriam había mandado, y la grabación completa de la llamada de hace un momento. Capítulo 6. Pero del otro lado, Ezequiel ni siquiera llegó a recibir el archivo, ni lo miró, y directamente sacó su conclusión. Mamá, ya eres mayor y no entiendes de edición ni de Photoshops. No te culpo. Emilia debe estar ahora mismo a tu lado. No, pásale el móvil. Tengo algo que decirle. La suegra estaba a punto de decir algo, pero yo asenté y tomé el teléfono con naturalidad. Habla rápido, dije con frialdad. Al otro lado de la línea, Ezequiel parecía no esperar ese tono mío. Se quedó congelado un segundo antes de decir con voz fría. Emilia, te aconsejo que abandones esa idea de una vez. Hacer montajes para calumniar y engañar a mi madre, provocando caos en la familia, solo hará que te deteste aún más. Si vuelvo a enterarme de que andas buscando a otros para quejarte y difamar a Miriam, te lo juro por mi carrera, después ninguna clínica ni hospital te va a admitir jamás. Después de decir eso, sin esperar mi respuesta, colgó directamente. La suegra, furiosa, arrojó el móvil al suelo y, llevándose una mano al pecho, comenzó a jadear profundamente. Es el colmo, simplemente el colmo. Este hijo desagradecido me quiere matar del coraje. ¿Qué Photoshop ni qué edición? ¿Cree que por ser mayor ya no entiendo nada y que estoy senil? Pero a diferencia de la reacción indignada de la suegra, los comentarios superpuestos en ese momento estaban celebrando. Vieja estúpida, ¿sabes lo que significa ser la elección firme de alguien? El amor firme de nuestro Miriam y el protagonista masculino no se destruiría por una tontería así. Exacto. Solo es que perdieron al bebé. Incluso si Emilia muriera, nuestro protagonista no cambiaría. Ese es el poder del lazo.
Yo digo que esta vieja solo está celosa de que nuestra Miriam le ganó. Piensa que su hijo se lo arrebataron y por eso está histérica. A su edad y todavía compitiendo con la protagonista. ¡Qué ridículo! Visto así, nuestro bebé protagonista masculino tampoco la tiene fácil. El dolor de la familia de origen. Cada comentario sonaba más convincente que el anterior, pero a mí solo me daban ganas de reír. Sí que están hambrientos, cualquier cosa les sirve. Hasta son capaces de sipear a Ezequiel y Miriam como si fueran el amor verdadero. Negué con la cabeza, sin querer pensar más en esas tonterías, pero la suegra creyó que estaba triste y me tomó la mano, intentando consolarme. Emi, Ezequiel solo está confundido por el momento, cegado por esa mujer. Miriam, en realidad, en su corazón tú sí significas algo. ¿En su corazón? No pude evitar soltar una risa irónica. Si realmente yo estuviera en su corazón, ¿cómo pudo elegir a Miriam sin dudar, poniéndola por encima de mí? Si realmente yo estuviera en su corazón, ¿cómo pudo decir palabras tan crueles mientras yo sangraba, e incluso llegar a golpearme? Hasta ahora, sigo recordando lo que decían los comentarios superpuestos. En la vida anterior de Ezequiel, al final él me mató a mí y al bebé solo para poder estar con Miriam. Se ve claramente que, desde el principio hasta el final, yo no fui más que un escalón entre él y Miriam. Señora, he decidido divorciarme de Ezequiel. Pensé que estas palabras serían difíciles de pronunciar, pero quizás mi corazón ya estaba tan lleno de heridas que las dije sin ninguna carga. Al escucharme llamarla, señora, en vez de mamá, la suegra se quedó atónita. Evidentemente no esperaba que yo hubiera tomado la decisión tan rápido. Al fin y al cabo, Ezequiel y yo llevábamos 7 años juntos. Pero yo lo tengo claro, falso es falso. Ezequiel no me ama, aunque siguiéramos juntos 10, 20 o 100 años. Sus sentimientos hacia mí seguirían siendo falsos. Solo Miriam puede despertar ese corazón verdadero suyo. Al verme mencionar el divorcio por iniciativa propia, los comentarios superpuestos también parecían sorprendidos. ¿Cómo es que Emilia de repente pide el divorcio? En el guión creo que no estaba esta parte, ¿verdad? ¿No se supone que es la villana? ¿Qué debe seguir perjudicando a la protagonista y peleando por el hombre? ¿Cómo que ahora quiere irse? Seguro es porque el protagonista masculino, después de renacer, eligió a Miriam, y eso cambió también el rumbo de las acciones de Emilia. Pero que ella quiera divorciarse, no me lo creo. Debe estar diciendo eso para hacerse la víctima y asustar a la mamá del protagonista, para que ella le meta presión a él. Yo digo que Emilia es una exagerada, solo perdió un bebé. ¿Qué tiene de grave? Ahora se hace la difícil con la táctica del desdén fingido, como si al protagonista le importara de verdad. Las palabras en los comentarios superpuestos seguían siendo igual de hirientes, pero yo ya no me importaba. Perdí al bebé, y mis sentimientos por Ezequiel también se dispersaron. Durante tantos años, si Ezequiel me amó alguna vez o como me veía, ya no me importa. He perdido y desperdiciado demasiado tiempo en lo que queda de mi vida. No quiero seguir gastándola en cosas tan inútiles. A mi lado, al ver la determinación y frialdad en mis ojos, la suegra finalmente no tuvo corazón para seguir persuadiéndome. Después de un largo momento, suspiró profundamente y accedió a mi petición. Está bien, con respecto al divorcio, la tía te ayudará, y sobre quienes te secuestraron, y sobre Miriam, que te hicieron perder al bebé, la tía hará que paguen el precio que merecen. Después de que la suegra se fue, poco a poco vinieron muchas personas más a visitarme, excepto Ezequiel, que no vino ni una sola vez. No me sorprende, ahora que estoy hospitalizada, sin ocuparme más de él y sin necesidad de que me muestre afecto fingido. Por supuesto que él está acompañando a Miriam, hasta que un día, durante un cambio de vendaje, escuché a las médicas y enfermeras de la cama de al lado charlar de vez en cuando. El presidente Brown sí que mima a su esposa. Escuché que ella fue secuestrada antes, aunque no sufrió lesiones. El presidente Brown aún así reservó todo el hospital para que ella se hiciera revisiones y hasta trajo especialistas del extranjero. Qué considerado. Sí, y apenas frunce el ceño su esposa. Él va corriendo a preguntarle si se siente mal. Es demasiado dulce, literalmente un hombre de ensueño. No hablaban muy alto, pero yo lo escuché con absoluta claridad. Fue entonces cuando supe que Miriam y yo estábamos hospitalizadas en el mismo lugar. Ezequiel Brown acompañaba a Miriam todos los días, pero no tenía ni unos minutos para ver a esta esposa suya. Bueno, era lógico. En su corazón, el lugar de esposa siempre ha sido solo de Miriam. Solté una risa amarga. Dejé de escuchar la conversación de las médicas y me puse a hacer mis ejercicios de rehabilitación. Después de eso, me quedé en el hospital más de medio mes. Gracias a los cuidados de la suegra, mi cuerpo mejoró mucho, y finalmente recuperé la capacidad de moverme con normalidad. Pronto le pedí a la suegra que me ayudara a tramitar el alta médica. Aprovechando que Ezequiel seguía atendiendo y complaciendo a Miriam,
Tomé un taxi y volví directamente a casa. La semana pasada, la suegra ya había encargado a un abogado que preparara el acuerdo de divorcio para mí, con la capacidad de ella. Lograr la firma de Ezequiel en el acuerdo era solo cuestión de tiempo, ya que nos íbamos a separar. Naturalmente tenía que empacar mis cosas cuanto antes y mudarme lo más rápido posible, pero apenas entré en el dormitorio, al ver lo que tenía delante, no pude evitar quedarme paralizada. Capítulo 7. El dormitorio que originalmente pertenecía a Ezequiel y a mí ahora estaba pintado por completo de un color rosado y tierno. Las sábanas y fundas tampoco eran la excepción, todas tenían estampados de Hello Kitty en rosa. Y todo eso era exactamente la decoración favorita de Miriam. No pude evitar soltar una sonrisa amarga. Parece que, durante el tiempo que estuve ausente, la dueña de esta casa ya se había convertido en Miriam, y mis cosas habían sido tiradas sin cuidado en el cuarto de almacenamiento de al lado. Mientras recogía mis pertenencias en silencio y las guardaba en la maleta, un sobre cayó de un cuaderno. Encima, con una letra torcida, estaban escritas 3 grandes palabras. Para Emi. Entonces recordé, era la carta de amor que Ezequiel me había escrito cuando estudiábamos. Emi, sal conmigo, te haré feliz. En su carta, Ezequiel no escribió una declaración emotiva, ni versos grandiosos. Solo había esa promesa. Todavía recuerdo que, después de que acepté, él, que siempre había sido reservado y discreto, gritó 3 veces en la megafonía de la escuela que yo era su mejor y más maravillosa novia, como si quisiera que todo el mundo lo supiera. En aquel momento, pensé que había tenido suerte, poder estar con Ezequiel, considerado el dios del campus, pero la realidad demostró que no fue porque me amara, ni porque yo fuera especial. Solo quería demostrarle a Miriam que no estaba obsesionado con ella, quería provocarla. Ahora que Miriam había vuelto, su corazón naturalmente había regresado a su lado, y aquella promesa falsa, por supuesto, también se convirtió en nada. Pensando en ello, respiré hondo y, simplemente, tiré todos los regalos que Ezequiel me había dado a lo largo de los años, incluyendo la carta, en el cubo de basura del salón. Después de terminar de empacar, miré por última vez la casa en la que había vivido 7 años. Luego sacudí la cabeza, descartando todos los recuerdos pasados, y tiré de mi maleta para marcharme, pero al llegar a la entrada de la mansión, descubrí que, sin saber cuándo, el guardia de seguridad había sido reemplazado por alguien nuevo. En el siguiente instante, él también me vio. Estaba a punto de saludar, cuando él, como si enfrentara a un enemigo, tomó el equipo de la caseta y, completamente armado, me bloqueó el paso. ¿Quién eres tú? ¿Te atreves a colarte en la casa de los Brown y encima robar tantas cosas? Al oírlo, me di cuenta de que era un guardia nuevo que no me conocía. Me apresuré a explicarle. Estás malinterpretando. No soy ninguna ladrona. Me llamo Emilia y aún soy la esposa de Ezequiel Brown. Solo he venido a llevarme mis cosas. Si no me crees, puedes llamar al guardia con el que acabas de cambiar turno. Nos conocemos desde hace años. Pero en ese momento, una voz femenina vino desde afuera de la casa. No hace falta confirmar nada. Esta persona sí es una ladrona. La señora Brown siempre he sido yo. No tengo idea de quién es ella. Al levantar la vista, vi que la que hablaba era Miriam. En cuanto el guardia la vio, inmediatamente se cuadró con respeto. Señora Brown, ¿ha vuelto usted? ¿Señora Brown? Me quedé helada. No esperaba que, durante el tiempo que estuve hospitalizada, Miriam incluso se hubiera atribuido directamente el título de señora Brown en esta casa. Al ver mi expresión de sorpresa, Miriam soltó una risa fría. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste en shock porque te descubrieron robando? Lucas, ¿qué haces ahí parado? Captúrala de una vez. Sí, señora. Sin darme tiempo a explicarme, el guardia corrió hacia mí, me arrebató la maleta y me inmovilizó contra el suelo. Apenas intenté moverme cuando él me golpeó directamente en la herida que acababa de sanar. Al verme tan humillada, los comentarios superpuestos estallaron en celebración. Bien hecho. Quien toma cosas sin permiso es una ladrona. Y encima quería llevarse tanto. Cualquiera diría que pensaba vaciar la casa entera. Emilia es una metiche. Exacto. ¿Y qué cosa en esa maleta no pertenece a los Brown? Si no fuera porque el protagonista la mantenía, ¿cómo iba a tener dinero para ropa tan cara? Ah, nuestra Miriam es demasiado lista. Tiene valor y estrategia para proteger los bienes del protagonista. Ese es el porte de la verdadera señora. Esa Emilia, una don nadie, jamás podrá compararse. Al ver cómo los comentarios superpuestos distorsionaban por completo la realidad, me sentí indignada y furiosa. Simplemente miré a Miriam y la advertí. Voy a llamar a la policía. Miriam, esto es una acusación falsa, una calumnia. Voy a denunciarte. Apenas iba a sacar el móvil para llamar, cuando una voz fría sonó de repente desde fuera de la casa. ¿Llamar a la policía?
Ezequiel irrumpió corriendo. Apartó de un empujón al guardia y llegó hasta mí. Al verlo, solté un suspiro de alivio. Pensé que por fin podría salir de esta situación. Pero en el instante siguiente, Ezequiel me agarró del cuello con fuerza, su rostro lleno de frialdad. ¿Quieres llamar a la policía para que se lleven a Miriam? Sabía que eras tú. Aún no te he pedido cuentas por haber mandado secuestrar a Miriam. Y tú vienes primero a denunciarla, echándole toda la culpa encima. Hasta la policía llamó para investigarla. Emilia, ¿es que no puedes soportar la existencia de Miriam? ¿No te quedarás tranquila hasta verla sufrir? Sentada en el suelo por el dolor, me enteré a través de los comentarios superpuestos de la verdad. Resultó que la persona amable que me rescató ese día, al verme tan gravemente herida, no solo me llevó al hospital sino que también llamó a la policía por mí. Siguiendo las pistas, la policía descubrió vínculos entre Miriam y los secuestradores, y por eso fueron a buscarla. Ezequiel, sin embargo, lo había malinterpretado todo, creyendo que había sido yo quien llamó para que arrestaran a Miriam. Ezequiel, no es lo que crees. Yo solo venía a recoger mis cosas, pero ellas... Ni siquiera terminé la frase cuando Miriam salió corriendo también. Al ver las marcas rojas en mi cuello por la presión de Ezequiel, sonrió con satisfacción antes de fingir estar a punto de llorar. Ezequiel, ¿qué voy a hacer? La policía quiere llevarme detenida. Tengo mucho miedo. Emilia es tan cruel conmigo. Al escucharla, los ojos de Ezequiel se llenaron de preocupación. Su mano en mi cuello se apretó aún más, como si quisiera partirme los huesos, y dijo con voz helada, Emilia, te daré una última oportunidad. Vas a ir ahora mismo a explicarle a la policía que todo esto es una calumnia tuya, que Miriam no tiene nada que ver. Si no, olvídate de tu hijo. Un escalofrío me recorrió el corazón, mientras los comentarios superpuestos estallaban en vítores. El protagonista es tan atractivo. Haría cualquier cosa por proteger a Miriam. Emilia es demasiado malvada. ¿Cómo se atreve a querer que la policía se lleve a Miriam? Menos mal que él lo detuvo. Que la hagan cargar con toda la culpa. Así no vuelve a molestar y podremos seguir viendo interacciones dulces entre Miriam y el protagonista. Ezequiel me sujetó por la muñeca y comenzó a arrastrarme fuera de la mansión. ¿No querías llamar a la policía? Te lo concederé. En el instante siguiente, Ezequiel marcó directamente el número de emergencias. Policía, tengo a una ladrona que se metió a robar en la casa. Ya la atrapé. Vengan a llevársela. Me apresuré a explicar. Ezequiel, no fui yo. Pero Ezequiel estaba desesperado. No iba a escuchar ninguna explicación. En menos de 5 minutos, la policía llegó en su vehículo, ignorando mis intentos de resistirme. Ezequiel me arrojó directamente frente a los agentes. Aquí está la ladrona. Llévensela de inmediato. Grité de dolor, pero los policías, sin ninguna delicadeza, me torcieron los brazos hacia atrás y me esposaron. Justo cuando iban a subirme al coche patrulla, me apresuré a decir, no fui yo. Se equivocan de persona. Solo vine a recoger mis pertenencias. Yo no. Ni siquiera terminé la frase cuando Ezequiel avanzó y me dislocó la mandíbula, impidiéndome volver a hablar. Con total seguridad, les dijo a los policías, ella es la verdadera culpable. Todos los presentes pueden testificarlo. Al ver mi expresión llena de indignación, Ezequiel se inclinó hacia mi oído y murmuró, la policía vino por tu culpa. Así que será mejor que cooperes y te dejes detener por Miriam. De lo contrario, aunque ahora deje vivir a tu hijo, en cuanto nazca, también lo estrangularé. Por un instante, mientras estaba a punto de ser llevada, los comentarios superpuestos se encendieron con emoción. Bien, bien, esta molesta villana por fin va a desaparecer. Ya no tendremos que ver esa cara de amargada. Por fin podremos disfrutar en paz del azúcar entre el protagonista y Miriam. HMPH. Para mí que solo la arresten es demasiado barato. Emilia ha hecho tantas cosas malas. Debería morir descuartizada. Que ni sus cenizas queden, y que sirvan de comida para los peces. Totalmente de acuerdo, siempre haciéndose la víctima, fingiendo ser una protagonista trágica, como si fuera muy sufrida. ¡Qué asco! ¡Qué ridícula! Deberían matarla como en el guión de la vida anterior. Recordando lo que los comentarios superpuestos decían, que en la vida anterior Ezequiel había matado a mi hijo y a mí, apreté los dientes y traté de darle una bofetada a Ezequiel, pero con los policías sujetándome era completamente imposible. A un lado, Ezequiel me miraba como si fuera un payaso, y soltó una risa fría. A estas alturas, todavía no quieres admitir tu culpa, pero justo cuando los policías me llevaban a la fuerza, y el abrigo de mis hombros cayó al suelo, dejando al descubierto mi abdomen completamente plano, Ezequiel de repente abrió mucho los ojos, como si hubiese sido golpeado de pronto por la realidad, y gritó sin poder contenerse, «Espera, Emilia, tu vientre». Capítulo 8. Ezequiel, con el rostro lleno de incredulidad,
Tembló mientras intentaba tocar mi abdomen, pero yo lo aparté de un empujón. Él solo pudo quedarse allí, torpe e inseguro, mirándome mientras preguntaba, ¿no estabas fingiendo el aborto? Pero entonces, ¿cómo es que tu hijo? Yo solté una risa fría, llena de burla. ¿Cómo habría desaparecido? Ezequiel, ¿de verdad no sabes por qué perdí a mi hijo? Cuando los secuestradores me golpearon las piernas y sangraba, rogándote que salvaras a nuestro hijo. ¿Qué estabas haciendo tú? Cuando me arrodillé frente a tu coche suplicándote que me llevaras al hospital. ¿Qué estabas haciendo tú? Cuando yo, sola, reptaba paso a paso en un descampado buscando ayuda. ¿Qué estabas haciendo tú? Y todavía tienes la cara de preguntarme por qué perdí a mi hijo. Al escuchar mis palabras, Ezequiel, quien hacía un instante era arrogante y dominante, se quedó sin habla. Soltó mi ropa, retrocedió 2 pasos y negó con la cabeza una y otra vez. No, no es así. Yo nunca quise eso. Tú estabas fingiendo, ¿cierto? ¿Cómo podría? Miriam, al ver a Ezequiel reaccionar de esa forma, primero se quedó pasmada, luego, un destello de frustración cruzó sus ojos, y enseguida añadió combustible al fuego. Ezequiel, sé que esto suena feo, pero con lo avanzada que está la medicina hoy en día, ¿no será que Emilia provocó ella misma el aborto como parte de un plan? Una especie de sacrificio para manipularte. Apenas dijo esto. Incluso los comentarios superpuestos quedaron impactados. ¡Wow! Ya lo decía yo. ¿Cómo iba esa villana a convertirse de repente en protagonista trágica? Todo era un plan. Dejó morir a su propio hijo para fingir sufrimiento. Hacer que el protagonista odiara a Miriam y regresara a su lado. ¡Qué mente tan retorcida! Dios mío, qué malvada. Hasta dicen que una tigresa no devora a sus crías. Pero esta Emilia sacrificó a su bebé solo por un hombre. ¿Eso sigue siendo humano? Autora, por favor, mátala ya. Me revuelve el estómago. Gente así debería desaparecer de inmediato. Pero yo, al ver esos comentarios superpuestos, solo sentí lo absurdo de todo. ¿Cómo podría yo hacerle daño a mi propio hijo? Mientras tanto, la mano suspendida en el aire de Ezequiel se detuvo de golpe. Y entonces, como si algo se hubiera encendido dentro de él, su miedo desapareció, sustituido por una ira feroz. Corrió hacia mí, con los ojos inyectados en sangre, y gritó, Emilia, tienes un corazón cruel. Era solo un niño que aún no había nacido. ¿Cómo pudiste hacerle daño? ¿Acaso porque no soportabas a Miriam? ¿Por qué tenías celos de ella? ¿Por eso quisiste matar a mi hijo para vengarte de mí? Es eso. La fuerza de Ezequiel era enorme, casi me dejaba sin aliento, pero viendo su rostro lleno de dolor y furia, yo solo sentí una profunda ironía. Claramente, cuando yo le rogué que salvara a nuestro hijo, cuando le supliqué que me llevara al hospital, fue él quien eligió ignorarme. Claramente, cuando su propia madre lo llamó para decirle que yo había perdido al bebé, pidiéndole que viniera a cuidarme, fue él quien decidió no creerlo, refugiándose en su propio mundo. Y ahora, aún así, quiere culparme. De verdad, amar o no amar, qué diferencia tan abismal. No importa lo que diga Miriam, Ezequiel siempre la cree sin dudarlo, aunque su historia esté llena de contradicciones. Y no importa lo que diga yo, para él siempre estoy equivocada, siempre estoy dañando a otros. Solté una risa amarga y finalmente dejé de intentar explicarle. Pero justo en ese momento, el teléfono del hospital sonó. Capítulo 9. Al ver que en mi móvil aparecía el número del hospital, Ezequiel primero se sorprendió y luego soltó una risa fría. ¿No dijiste que la pérdida del bebé fue un accidente? Entonces, ¿por qué el hospital te está llamando? ¿No será que tú misma pediste una cita para un aborto y te están llamando para que pagues? Apenas terminó de decirlo, me mordí el labio y le di una bofetada. Ezequiel, ¿en tus ojos yo soy ese tipo de persona? Ezequiel no parecía esperar que yo respondiera así. Se quedó unos segundos con la mejilla roja entre su mano, y solo entonces soltó una risa helada. ¿Y no lo eres? Ya te di una oportunidad. Como no quieres reconocerlo, entonces se lo preguntaré yo mismo al médico. Dicho eso, me arrebató el móvil y presionó el botón de contestar. Apenas se conectó la llamada, la voz del médico sonó del otro lado. Señorita Emilia, llamamos para una visita de seguimiento postoperatoria. ¿Cómo se siente después de la cirugía? Al oírlo, Miriam fingió estar horrorizada, llevándose la mano a la boca. Dios mío, ¿visita postoperatoria? Entonces, ¿Emilia realmente abortó a propósito? Es demasiado aterrador. Después de decirlo, Miriam incluso fingió susto, escondiéndose detrás de Ezequiel y sujetando la esquina de su ropa con aparente fragilidad. Al verla así, los comentarios superpuestos explotaron. ¡Ah! No puedo con esto. Emilia es demasiado mala. Miren cómo asustó a nuestra bebé Miriam.
El ver a Miriam con lágrimas en los ojos es desgarrador. ¿Cómo no va a morirse ya Emilia? ¿Esa víbora despiadada? Miren, la protagonista escondida detrás del protagonista masculino, y él protegiéndola con firmeza. ¡Qué escena tan cipeable! Si tan solo no existiera esa maldita villana que arruina todo, quizá por haber vivido demasiadas injusticias. Al ver estos comentarios superpuestos, ya no sentí nada. Que digan lo que quieran. Ahora, lo único que quiero es irme de aquí y empezar una nueva vida en otro lugar. Pero Ezequiel claramente no tenía ninguna intención de dejarme marchar. Al verme mirarlo fijamente sin decir palabra alguna, Ezequiel me agarró del brazo y me interrogó con frialdad. Emilia, ¿así que este era tu motivo para mudarte tan rápido? ¿Hacértela difícil? ¿Fingir dolor por haber perdido al bebé para que yo intentara recuperarte? Yo suspiré, sin ganas de seguir discutiendo. Lo explico por última vez. Yo no aborté. Apenas dije eso. Miriam fingió ser comprensiva y dijo con falsa amabilidad. Ay, Emilia, si lo hiciste, lo hiciste. Yo te entiendo. Si te disculpas sinceramente con Ezequiel, estoy segura de que él te perdonará. Incluso puedo pedir por ti para que no tengas que ir a la cárcel. No tienes que seguir aferrándote al orgullo y sufriendo. Al oírla, los ojos de Ezequiel se volvieron aún más fríos. Mírate, mírala a ella. Miriam ni siquiera ha estado casada y aún así sabe mejor que tú cómo ser madre, y cómo ser una persona. No lo quieres admitir, ¿verdad? Entonces te haré escucharlo con claridad. En el instante siguiente, Ezequiel activó el altavoz del teléfono y, con una sonrisa desdeñosa, le preguntó al médico. Doctor, soy el esposo de Emilia. Por favor, dígame qué cirugía se hizo Emilia. Ezequiel me miraba con desdén, como si ya pudiera ver mi máscara cayendo. Pero la frase del médico al otro lado de la línea lo dejó completamente atónito. Capítulo 10. ¿Usted no es el esposo de la paciente? ¿No lo sabe? Ella sufrió un aborto debido a un golpe contundente. Casi mueren tanto la madre como el bebé. Estuvimos operando 10 horas para salvarle la vida. Apenas terminó el médico. Ezequiel sintió como si un rayo lo partiera en dos. Todo su cuerpo se estremeció violentamente. Doctor, ¿qué ha dicho? ¿Acaso no fue una cirugía de aborto? Del otro lado, el médico respondió con incredulidad. Por supuesto que no. A esas semanas de gestación, un aborto normal ya no es posible. Ella perdió al bebé porque sufrió un fuerte golpe en la espalda que le causó una hemorragia masiva. Si durante la cirugía no hubiéramos tenido suerte y evitado la infección, probablemente habría perdido la vida. Esta llamada es solo para saber cómo va su recuperación y evitar una recaída. La paciente ahora mismo. El médico seguía hablando, pero Ezequiel ya no escuchaba absolutamente nada. Jamás imaginó que todo lo que yo había dicho era verdad. Yo no había abortado por voluntad propia. No era un plan para manipularlo. No era un truco para alejar a Miriam. Yo había sido realmente herida. Entonces, cuando yo le rogaba entre lágrimas, cuando mi cuerpo estaba cubierto de sangre, ¿qué estaba haciendo él? Ezequiel no podía recordar. Tampoco se atrevía. Incluso le aterraba pensar que tal vez, ni él mismo podría perdonarse. Se quedó allí, inmóvil, durante un largo rato, hasta que un policía a su lado le sacudió el hombro, y él finalmente volvió en sí. En el instante siguiente, Ezequiel me miró con una expresión compleja. Emilia, perdiste al bebé. ¿Por qué no me lo dijiste? Yo solté una risa cruel. ¿No te lo dije? Hace medio mes te rogué llorando que salvaras a nuestro hijo. ¿Me escuchaste? Cuando mamá te llamó diciendo que yo había perdido al bebé, ¿le creíste? Ezequiel quedó paralizado, recordando claramente mis piernas cubiertas de sangre aquel día, y también la llamada de su madre. Él creyó que era una actuación mía. Creyó que su madre, por preferirme, me ayudaba a fingir. Jamás pensó que todo era real. Nuestro hijo realmente había muerto. De pronto, como si algo le cruzara la mente, volvió la mirada hacia Miriam. No, espera. ¿No fuiste tú quien dijo que la sangre de Emilia era falsa? ¿Qué lo hacía para llamar la atención? ¿Tú, acaso tú? Miriam, nerviosa y con la voz temblorosa, lo interrumpió. Ezequiel, yo nunca he estado embarazada. ¿Cómo iba a saber los síntomas de un aborto? Es normal, ¿no? Y ahora no es momento de hablar de eso. Los policías están aquí. ¿No debería la policía llevarse primero a? Pero antes de que pudiera terminar, Ezequiel estampó el teléfono contra el suelo. Era la primera vez que explotaba contra ella. Miriam, tú conoces mi carácter. Si hiciste algo mal, debes pedir disculpas. Lo de Emilia lo hablaremos después. Ahora mismo, primero vas a pedirle perdón a Emilia. Capítulo 11. Al ver que Ezequiel realmente le había levantado la voz a Miriam, no pude evitar sorprenderme. En mis recuerdos, era la primera vez que veía a Ezequiel tratar a Miriam de esta manera. Normalmente, incluso si Miriam solo tosía un poco,
Él le preparaba con esmero agua con miel, antiinflamatorios, medicinas para el resfriado, e incluso una manta de lana para abrigarla. Incluso cuando Miriam hacía berrinches y lo sacaba de quicio, él jamás se molestaba. Al contrario, la consolaba, diciéndole que no se enfadara tanto o le saldrían arrugas. Pero ahora, la mirada que Ezequiel dirigía a Miriam ya no tenía ni la ternura ni la profundidad de antes. Al verlo tan diferente, Miriam también se quedó atónita. ¿Qué? ¿Quieres que me disculpe con Emilia? En ese instante, los comentarios superpuestos también soltaron preguntas existenciales. ¿Qué le pasó al protagonista? ¿Por qué de repente quiere que Miriam le pida disculpas a Emilia? Exacto, solo perdió un bebé. ¿Cómo iba a saber Miriam, que ni siquiera ha tenido experiencia, si ella misma no supo cuidar de su hijo? ¿A quién puede culpar? Ay, ya cállense. Seguro que Emilia volvió a hacerse la víctima. Sedujo al protagonista con lástima. Si no fuera una villana, ¿qué sería? Siempre manipulando para quedarse hasta el final. Increíble. ¿No pueden los policías llevarse ya a esa villana? Cada vez que Emilia abre la boca, arruina los momentos entre el protagonista y la protagonista. ¡Qué rabia me da! Pero sin importar lo que dijeran los comentarios superpuestos, la realidad no cambiaría. Ezequiel ya había tomado una decisión. Miraba fijamente a Miriam, sin ninguna intención de ceder. Ezequiel, yo, no quiero repetirlo. Pide disculpas. Al ver que Ezequiel incluso la presionaba, el odio en los ojos de Miriam hacia mí alcanzó su punto máximo, pero en el instante siguiente, como si recordara algo, sonrió con satisfacción. Luego caminó hacia mí con falsa amabilidad y dijo, Emilia, fui yo quien no actuó bien. Dije cosas irresponsables que hicieron que los demás te malinterpretaran. Por favor, ¿me puedes perdonar? Al ver que una persona tan mezquina como Miriam venía a disculparse de forma tan repentina, en vez de alegrarme, me puse en guardia. El lobo nunca le trae saludos sinceros al gallinero. Apenas iba a rechazarla, cuando Miriam mostró de pronto una sonrisa siniestra. En el instante siguiente, me agarró la mano, se empujó a sí misma hacia atrás contra mi palma, y su cuerpo cayó dramáticamente hacia el suelo mientras lanzaba un grito agudo y lastimero. Ah, Emilia, ¿por qué me empujaste? Capítulo 12. Miriam cayó directamente al suelo, y las dos manos con las que intentó sostenerse se rasparon con las piedras del piso, dejando dos finas heridas sanguinolentas. Pero Miriam actuó como si la hubieran torturado cruelmente, rompiendo en llanto desgarrador. Me duele, mis manos, Emilia. Yo solo quería disculparme contigo. Apenas Miriam fingió estar agraviada. Esos comentarios superpuestos tan irracionales empezaron a ladrar como perros defendiendo a su dueña. ¿Está loca Emilia? Ni siquiera tiene educación básica. Nuestra Miriam se rebaja a disculparse con ella. Y no solo no lo aprecia, sino que se atreve a ponerle una mano encima. De verdad, hacer el bien y recibir el mal. Miriam no hizo absolutamente nada, y aún así tiene que soportar semejante maldad. Pobrecita nuestra bebé Miriam. Ahora si el protagonista ya no tiene razón para defender a la villana, ¿verdad? Si él siempre ha amado a la protagonista. De niño casi dejó ciego a un compañero solo porque insultó a Miriam. Ya es hora de castigar a la malvada Emilia. Al ver esos comentarios superpuestos, me sorprendí un poco. Nunca pensé que Ezequiel, siempre cortés, amable y famoso por su buen carácter, en el pasado hubiese tenido un lado tan impulsivo y feroz. Y tal como decían los comentarios superpuestos, al ver las heridas sangrantes en las manos de Miriam, Ezequiel perdió la razón por completo. Se olvidó del niño muerto, de todo, y corrió a la habitación para traer alcohol y vendas y desinfectar las heridas de Miriam. Miriam, ¿estás bien? Pero Miriam retiró la mano con gesto ofendido, como una esposa agraviada. No necesito que me ayudes falsamente. Ve y ayuda a tu esposa Emilia. Yo no necesito tu lástima. Total, me lo merezco. Merezco que me empujen, que me golpeen. Todo es mi culpa. Incluso destruir la reliquia que mi abuela me dejó fue culpa mía. Yo le fallé a Emilia. Cierto. Ezequiel, ¿ahora estás satisfecho? Al verla llorar sin consuelo, el corazón de Ezequiel se ablandó de inmediato, y la ira se desvaneció por completo. Solo entonces, siguiendo la mirada de Miriam, Ezequiel vio el brazalete de jade que ella llevaba en la muñeca derecha, ahora roto en 2 pedazos en el suelo. Evidentemente se había roto al caer, pero con mi experiencia, vi al instante que ese brazalete no era ninguna reliquia familiar. De hecho, ni siquiera era una pieza antigua. Era simplemente una baratija de mercadillo, que a lo mucho valdría unos cientos de yuanes. Aún así, Ezequiel entró en pánico, como un niño que había cometido un error, y trató de consolar a Miriam durante un buen rato. Al ver que Miriam seguía sin perdonarlo, Ezequiel de pronto giró la cabeza hacia mí, respiró hondo y dijo con seriedad, Emi,
Sé que perdiste al bebé y estás llena de resentimiento. Pero Miriam es inocente. Quien te secuestró seguro fue otro. Cada cosa debe tratarse por separado. ¿Cómo pudiste empujar a Miriam? No solo la heriste, sino que rompiste la reliquia que su abuela le dejó. Discúlpate con Miriam ahora mismo. Reconoce tu error y págale 100,000 yuanes como compensación. Capítulo 13. Al ver que Ezequiel volvía a ponerse del lado de Miriam, los comentarios superpuestos se emocionaron de inmediato. Marquen este momento. Es escena icónica. El protagonista por fin despertó y está listo para proteger a su esposa con toda su fuerza. Por fin no cayó en la trampa. Ya vio la verdadera cara de la villana. ¿Cómo que solo pedir disculpas y pagar 100,000? Deberían acusarla de dañar propiedad ajena a propósito y meterla en la cárcel. Así deja de arruinar la relación de los protagonistas. Pero yo solo sentí ganas de suspirar. Miriam sí que sabe actuar. Con la cámara de seguridad justo al lado. Aún así se atrevió a acusarme falsamente de empujarla. Señalé la cámara con indiferencia. La cámara está ahí. Si quieren saber si empujé a alguien o no, revisen la grabación. Y sobre la compensación, imposible. Ezequiel, tú conoces mi carácter. Si no hice algo, jamás voy a agachar la cabeza y disculparme. Dicho eso, tiré de mi maleta y estaba lista para irme de ese lugar lleno de mentiras. Pero en el instante siguiente, Ezequiel me sujetó del brazo y se inclinó hacia mi oído para amenazarme. Emilia, ¿sabes cómo es Miriam? Si sigue llorando así, su herida se va a infectar. Hazlo por mí. Solo inclina un poco la cabeza. Dile que lo sientes, y que vaya al hospital a tratarse. En cuanto al tema del bebé, mandaré a investigar de nuevo. Pero al oír su petición, no pude evitar reírme. ¿Darte un favor a ti, Ezequiel? ¿Crees que tu cara vale tanto como para que yo te dé un favor? ¿O te ayude? Cuando yo me arrodillé frente a ti rogándote que salvaras a nuestro hijo, ¿dónde estabas tú? Apenas terminé de decirlo. Ni siquiera dio tiempo a Ezequiel de responder. Fueron los comentarios superpuestos los que estallaron primero. ¡Qué rabia! ¿Cómo puede hablar así Emilia? Ni un poco de educación. Si no quiere ayudar, vale, pero encima insulta. El protagonista es demasiado bondadoso. La villana lo está manipulando con el tema del bebé. Emilia es pura manipulación emocional. Cada 2 frases menciona al bebé. Ella sabe que nuestro protagonista tiene moral y responsabilidad. Quiere que se sienta culpable. ¡Qué falsa! ¡Qué asco! A un lado, Miriam, como si temiera que Ezequiel se ablandara, apretaba el brazalete roto en su mano. Incluso cuando los fragmentos de jade le cortaban la palma y le sacaban sangre. Seguía fingiendo estar devastada. Ezequiel entró en pánico de inmediato. Me apretó el brazo aún más fuerte y, finalmente, me amenazó. Emilia, no estoy negociando contigo. O te disculpas con Miriam ahora mismo, reconoces tu error y la llevas al hospital, o borro la grabación de la cámara ahora mismo. Les digo a los policías que tú eres la ladrona, y admito que todo fue tu culpa. Solo tienes una oportunidad. Tú decides. Capítulo 14. Al ver la mirada de locura en los ojos de Ezequiel, entendí que no estaba bromeando. Hablaba en serio. Respiré hondo. Por un instante, me resultaba imposible conciliar al Ezequiel que ahora estaba dispuesto a distorsionar la verdad y amenazarme para consolar a Miriam, con aquel Ezequiel de hace años, recto, íntegro, incapaz de tolerar ni la más mínima mentira o injusticia. Eso ocurrió en el segundo mes después de empezar a salir con él. Tal vez porque Ezequiel era demasiado sobresaliente. Cuando nuestra relación se hizo pública, en lugar de recibir bendiciones, fui blanco de la envidia de muchas chicas. Casi todos los días podía ver comentarios que me difamaban, ya fuera en los pasillos o en los foros escolares. Al principio no me importó, hasta que un día descubrí que toda la clase me estaba aislando, e incluso mi mejor amiga dejó de hablarme, rompiendo por completo nuestra relación. Fue entonces que supe que alguien había difundido rumores maliciosos diciendo que yo había seducido a Ezequiel usando mi cuerpo. Y los rumores fueron empeorando, incluso decían que me dedicaba a negocios sucios, y que, aparte de Ezequiel, mantenía relaciones indebidas con varios empresarios de Mercedes y BMW. De la noche a la mañana, me convertí en el hazmerreír y el desprecio de toda la escuela. Ezequiel, por supuesto, se dio cuenta. Al día siguiente, el estudiante modelo Ezequiel fue públicamente reprendido a través de la megafonía escolar, y su recomendación especial para entrar a la universidad fue cancelada. Solo entonces supe que Ezequiel, para limpiar mi nombre, había encontrado al responsable de los rumores y lo había obligado, sin dudarlo, a admitir la verdad ante todos en el patio. Cualquier vacilación se encontraba con los puños y las patadas de Ezequiel. Recuerdo que ese día lloré hasta tener los ojos hinchados, preguntándole por qué había sido tan impulsivo. ¿Por qué sacrificó una recomendación universitaria que tantos deseaban? Pero él solo sonrió con torpeza, rascándose la nuca.
Solo no soporto ver la fealdad de la gente ni esas acciones tan sucias. Ese día, Ezequiel fue como una encarnación de la justicia, la luz que me rescató. Pero ahora, solo para complacer a Miriam, era capaz de destruir pruebas, inventar delitos inexistentes y forzarme a ceder. Nunca imaginé que incluso la luz más pura pudiera pudrirse algún día. A un lado, al ver que yo agachaba la cabeza en silencio, Ezequiel creyó que al fin me había rendido. Me arrastró hacia Miriam y empezó a consolarla. Miriam, ya hablé con Emilia. Ella actuó impulsivamente. Ya se dio cuenta de su error y vino especialmente a disculparse contigo. Al oírlo, Miriam dejó de llorar de inmediato, aunque la sonrisa casi se le escapaba por la comisura de los labios. Fingió inocencia y dijo con cautela: ¿De verdad, Emilia, tienes algo que decirme? Ante eso, asentí. Luego solté una carcajada fría y, al instante siguiente, levanté la mano y le di una bofetada. Sí, esta es mi respuesta. Capítulo 15. Se escuchó un pa, y en el rostro de Miriam apareció de inmediato una marca roja de mi bofetada. Jamás imaginó que yo tendría el valor de ponerle una mano encima delante de Ezequiel, tal como era de esperar. Los comentarios superpuestos estallaron al instante. Esa bruja Emilia se atreve a golpear a Miriam incluso con la policía al lado. ¿Es que no respeta la ley? Exacto. Es como escupir en la buena voluntad de los demás. Nuestro protagonista fue tan amable y generoso al darle otra oportunidad. Y ella no solo no lo aprecia, sino que encima actúa con aires y pega. Protagonista, mírala bien. Ese es el verdadero rostro de Emilia. No sientas lástima por ella. Divórciate ya. ¿Divorcio? Eso es muy poco. Métanla en la cárcel de una vez. Ese tipo de mujer debería pasar toda su vida reflexionando tras las rejas. Que conozca lo que es la ley. Al ver que no solo no me disculpaba, sino que incluso me atrevía a golpear, Ezequiel frunció el ceño con furia. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que estás haciendo? Ella ya está herida, y aún así te atreves a maltratarla. Pero apenas Ezequiel terminó de hablar y estaba por levantar la mano contra mí, Miriam dio un paso adelante fingiendo buena voluntad, sujetando su brazo para detenerlo, y levantó del suelo la chaqueta que yo había dejado caer. Luego me la colocó encima con falsa ternura. Emilia, acabas de perder a tu bebé. Tu cuerpo está débil. Ponte bien la ropa. No vayas a enfermar. En cuanto a mí, solo es una pequeña herida. No pasa nada. Yo sé que tienes resentimiento en tu corazón. Si todavía no estás satisfecha, puedes seguir golpeándome. Golpéame hasta que te desahogues. Esa actuación tan de Grinteavich hizo que los comentarios superpuestos casi lloraran de lástima. Ay, por eso dicen que a la gente buena la pisan. Miriam es demasiado bondadosa y por eso Emilia, esta desgraciada, la humilla una y otra vez. De verdad, protagonista, ¿eres ciego? Miriam tan comprensiva, tan dulce, ¿cómo podría ser la culpable de la pérdida del bebé? Seguro que Emilia no pudo cuidar de su propio hijo y aún así culpa a otros. Exacto, exacto. En el pasado, cuando los niños eran malos, igual podían salir a trabajar al campo. Ella, en cambio, toda delicada. ¿Qué perdió al bebé porque la golpearon? Por favor. Eso es que su cuerpo es débil y no supo cuidarlo. Yo digo que el bebé simplemente no soportó verla tan hipócrita y doble cara, y decidió reencarnarse en otra familia. Mientras leía esos comentarios llenos de veneno, mi corazón se volvía cada vez más frío. Miré a Miriam, que lloriqueaba y seguía aferrándose a mí como si yo fuera su única salvación. Finalmente la empujé de manera fría. No necesito tu falsa amabilidad. Pero aunque apenas la toqué, Miriam salió volando como una cometa sin hilo, cayendo directamente sobre el pecho de Ezequiel. Capítulo 16. La compasión en los ojos de Ezequiel hacia mí se desvaneció en un instante. Yo, al ver la sonrisa llena de conspiración en el rostro de Miriam, solo sentí un cansancio profundo. Volteé la cabeza y observé cómo, en ese momento, Ezequiel sostenía a Miriam entre sus brazos, preguntándole con sumo cuidado si sentía alguna molestia. Con esa actitud tan llena de ternura, ¿realmente investigaría a Miriam más adelante? Yo no lo creía. Al final, seguía siendo yo quien tenía que luchar por mis propios derechos. Pero Miriam, que hacía apenas unos segundos fingía que yo la había empujado, al ver mi cuerpo aún débil, volvió a suplicarle a Ezequiel: Presidente Brown, Emilia acaba de salir del hospital. El médico dijo que necesita reposo y no puede exponerse al viento. Sea como sea, deje que la señora descanse primero. Lo mío, lo resolveré yo misma. Al oír eso, Ezequiel pareció aún más indeciso, como si no supiera de qué lado ponerse. Pero un segundo después, Miriam se llevó la mano al pecho, dejó escapar un gemido y su rostro se puso pálido, con lágrimas corriéndole por la mejilla. Mi corazón, me duele mucho. Ezequiel, creo que mi enfermedad del corazón se está activando. ¿Enfermedad del corazón?
¿Desde cuando Miriam tenía una enfermedad cardíaca? Yo estaba desconcertada, pero los comentarios superpuestos se animaron al instante. En la vida anterior, cuando fue secuestrada, el presidente Brown no eligió a Miriam. Miriam fingió un ataque al corazón para que él se sintiera culpable toda la vida. Miriam es demasiado inteligente. Ahora el presidente Brown debe de estar destrozado. Ya no va a preocuparse más por Emilia. ¿Y qué si Emilia finge sufrir por lo del bebé? En el corazón del presidente Brown solo existe Miriam. Lo que haga Emilia es inútil. Al escuchar cómo se desarrollaron las cosas en la vida anterior, solté una risa irónica. Antes, cada vez que por Miriam discutía con Ezequiel, él siempre decía que entre ellos existía una amistad de toda la vida, que no debía ser celosa de manera irracional. ¿Y el resultado? Los comentarios superpuestos me repetían una y otra vez que, tanto en la vida pasada como en esta, Miriam era la única que él tenía en su corazón. Pero cuando se casó conmigo, me juró que, aparte de mí, no habría otra mujer en su vida. Solo puedo culparme por haber sido demasiado ingenua y haber creído sus palabras vacías. A un lado, los policías empezaban a impacientarse por tanto drama exagerado. Miraron la hora, y uno dio un paso adelante. Entonces, ¿quién es la ladrona? Si la denuncia es falsa, tendremos que llevarnos a todos para una investigación. Al ver que la policía empezaba a presionar, Ezequiel se puso nervioso. De un lado estaba su esposa, que acababa de perder un hijo. Del otro, su amada amiga de la infancia con un supuesto ataque al corazón. Pero al final, Ezequiel me miró y murmuró un «lo siento». En el instante siguiente, levantó la mano sin ninguna duda, me señaló ante los policías y declaró: «Es ella. Esta señorita Miriam es mi verdadera esposa. Mi relación con la otra ya se terminó. Ella se metió a escondidas en mi casa para robarme, y además rompió a propósito el brazalete familiar de mi esposa. Llévensela». Capítulo 17. Apenas Ezequiel me señaló ante los policías, los comentarios superpuestos descorcharon el champán. Bien, bien. El protagonista por fin tomó la decisión correcta. Ahora la villana ya no podrá interferir en el amor del protagonista y la protagonista. Qué satisfacción verlo. La malvada villana por fin recibe su merecido. Que se pudra en la cárcel por arruinar la relación de los protagonistas. ¿Fui yo la única que vio el detalle? El protagonista llamó a nuestra Miriam, esposa. Después de tanto tiempo, al fin una escena dulce. El autor por fin hizo algo bien. Ante esas burlas, yo no sentí ni prisa ni temor. No solo no había robado absolutamente nada, incluso si Ezequiel borraba las grabaciones, la policía no me declararía culpable basándose solo en su palabra. Una mentira sigue siendo una mentira. Jamás podrá convertirse en verdad. Es más, después de todo esto, incluso podría pedirle a un abogado que los demande por difamación y acusación falsa, que paguen el precio legal que corresponde. Pensándolo, lancé una mirada fría a Ezequiel. Ezequiel apretó los labios con nerviosismo, como si algo de culpa se revolviera en su corazón, pero aunque sus labios se movieron un par de veces, al final no dijo nada. Se dio la vuelta, cargó a Miriam en brazos a modo de princesa y la colocó en el asiento del copiloto, conduciendo rápidamente hacia el hospital. Antes de irse, Miriam me lanzó una sonrisa provocadora desde el retrovisor del coche, y aprovechando que Ezequiel no miraba, incluso me mostró el dedo medio, triunfante. Yo solo la observé con indiferencia, sin dignarme a responderle. Cuando los policías volvieron a sujetarme, ni siquiera intenté resistirme. Al ver mi actitud, los comentarios superpuestos pensaron que yo ya había colapsado mentalmente y empezaron a burlarse aún más. Me muero de risa. ¿Vieron la cara de Emilia? Esa expresión fría fingida, seguro por dentro está ardiendo de rabia. Excelente. Por fin están subiéndola al coche patrulla. Me alegra el día ver cómo se llevan a esta desgraciada. Ahora que Emilia se fue, ¿ya podemos ver al presidente Brown y a Miriam derramando azúcar? ¡Qué emoción! Sí, cuando él la lleve al hospital, fijo habrá interacción romántica. Por fin podremos verlos encaminados hacia su final feliz. Los comentarios seguían rodando sin parar, llenando la pantalla, pero yo solo sonreí. ¿Final feliz? Secuestro, denuncia falsa, difamación, calumnias. Muy pronto, haré que paguen exactamente lo que merecen. Capítulo 18. Los días en el centro de detención eran oscuros como la noche, rejas frías, una tabla dura como cama, y las miradas indiferentes de las mujeres a mi alrededor. Yo era como una marioneta sin alma, comer, esperar los interrogatorios, responder preguntas, pero apenas medio día después, la puerta del centro de detención se abrió, y mi suegra estaba allí de pie, con los ojos rojos. Al verme tan demacrada, se le llenaron los ojos de lágrimas. Emi, la tía llegó tarde. Ella tomó mi mano. Su palma estaba tibia y seca. La tía ya explicó todo. Tú no eres ninguna ladrona.
Solo viniste a recuperar tus propias cosas. En cuanto a Ezequiel, él estuvo mal. Yo ya lo pensé bien, él te falló. ¿Cómo pudo? Por culpa de esa Miriam. Ponerte un crimen encima así como así. Estar realmente enfermo. Así que la tía lo tiene claro, tú y él no son adecuados. Él no merece a una nuera tan buena como tú. Ya lo engañé diciéndole que la indemnización era mi fondo de retiro. Y así firmó el acuerdo de divorcio. A partir de hoy, eres libre. Ya nadie volverá a lastimarte. A un lado, los policías que me habían detenido también se acercaron a disculparse. Señorita Emilia, esta vez fue nuestra negligencia. No importa si fue la acusación falsa de robo o el caso del secuestro anterior. Juramos por este uniforme que le daremos justicia, una que realmente la satisfaga. Asentí y seguí a mi suegra hasta la antigua residencia de los Brown en las afueras. Era una casa que ella había comprado para recuperarse, excepto Ezequiel. Ni siquiera el mayordomo sabía de este lugar. Al verme tan delgada, mi suegra estuvo a punto de llorar y me preparó una mesa llena de comida, pero no pude comer nada. En una sola semana había vivido demasiado. Necesitaba tiempo para asimilarlo. Al ver mi estado, la suegra suspiró profundamente. Emi, lo pasado debe quedar atrás. Se sentó a mi lado, acariciándome suavemente la espalda. Eres joven, sensata, virtuosa. La vida es larga. Sin duda encontrarás a alguien adecuado y vivirás la vida que deseas. Miré por la ventana. El granado del patio estaba en flor, rojo como el fuego. El año pasado, por estas fechas, Ezequiel me sostenía en brazos mientras tomábamos fotos. Dijo que cuando el granado diera frutos, dejaría que nuestro hijo probara su dulzura. Ahora, el hijo ya no estaba, nosotros tampoco. Al final, las promesas de los hombres son como burbujas, brillantes pero frágiles. Una sola presión y estallan. 1000 palabras se resumen en una. Una mujer debe depender de sí misma, tener su propia carrera, para que nadie pueda pisotearla ni menospreciarla. Apenas decidí comenzar a planear mi futuro, los comentarios superpuestos volvieron a gritar. Capítulo 19. ¿Qué es esto? ¿Emilia es como una cucaracha inmortal? ¿Otra vez en la antigua residencia? Claro, con esa actitud de víctima fingida. Lo que quiere es que la suegra la defienda. ¡Qué alma en pena! ¿No puede quedarse quieta en prisión? Apenas salió y ya quiere causar problemas otra vez. ¡Qué villana tan molesta! Pobre Miriam. Apenas si pudo disfrutar unos días de tranquilidad con el presidente Brown. Y esta mujer ya vuelve a arruinarles la felicidad. Qué duro es ser protagonista y buscar la felicidad. Los comentarios eran como moscas zumbando frente a mis ojos. Cerré los míos. No quería ver más veneno. Poco después, mi suegra volvió con una copia del acuerdo de divorcio firmado y un cheque. Emi, ya está todo hecho. Esto es la compensación que da Ezequiel. Tómalo. Empieza de nuevo en otro lugar. Miré la firma de Ezequiel Brown, grande y orgullosa, pero en mi corazón no había ni una gota de emoción. Como cuando tiras una prenda vieja. Él y yo, desde hoy, sin relación alguna. Mamá, gracias. La llamé por última vez, mamá, y me puse de pie. Mañana me voy. Ella asintió con los ojos rojos. Bien, ya te compré un billete de avión hacia el sur. El clima es mejor. Te ayudará a recuperar tu salud. El día de mi partida, el cielo era de un azul puro. Mi suegra me acompañó al aeropuerto, repitiendo sin parar que debía cuidarme. Yo la abracé. Cuídese usted también. Y entré por el control de seguridad sin mirar atrás. No miré, porque sabía que todo lo que quedaba detrás ya no tenía nada que ver conmigo. No mucho después de mi partida, Ezequiel apareció de repente en la antigua residencia, exigiendo que mi suegra lo llevara hasta mí. Todo comenzó porque Ezequiel, preocupado por la salud de Miriam, la dejó en casa y ordenó al chef preparar diariamente sopas nutritivas para ella. Pero cuanto más sopa bebía Miriam, peor lucía su rostro. Ezequiel se enfureció y, al cuestionar al chef, este terminó confesando entre lágrimas. Presidente Brown, es mi culpa. Mi hija está enferma y necesito dinero desesperadamente. Antes de que sacaran a la señora de la casa, ella me dio instrucciones en secreto. Me dijo que Miriam viviría aquí, y que si le ponía medicina en su comida cada día, cuando ella saliera, me daría una gran suma. Presidente Brown, lo siento de verdad. No me despida. Necesito dinero para los medicamentos de mi hija. Los comentarios superpuestos explotaron de rabia. Estoy harta. ¿Cómo puede ser Emilia tan malvada? ¿Mandar a alguien a dañar a nuestra Miriam? ¿Es que ya no se puede ser protagonista en paz? Sí, yo también lo creo. Con esa cara de sufrida pensé que estaba planeando algo profundo, pero solo buscaba hacerle daño a Miriam. ¡Qué mujer tan cruel! Ezequiel, consumido por la furia, fue directo al centro de detención para exigirme explicaciones, pero al llegar y preguntar por mí al oficial de turno, se quedó completamente pasmado. Capítulo 20.
¿Se fue con mi madre? ¿Cuándo se marchó? Al oír que todo había ocurrido el día anterior, Ezequiel quedó paralizado. Si Emilia se había ido con su madre ayer, ¿por qué no la vio en casa? ¿A dónde podían haber ido? En el siguiente instante recordó la residencia que él mismo había comprado para su madre en las afueras varios años atrás, y de inmediato condujo a toda velocidad hacia allí. Durante todo el camino, solo tenía un pensamiento en la mente: esta vez, definitivamente le dará una lección a Emilia. Cuando Ezequiel bajó del coche, la puerta de la residencia estaba cerrada. Ezequiel golpeó con fuerza la puerta, la voz cargada de ira contenida. «Mamá, abra la puerta. ¿Emilia está ahí dentro? Haga que salga». La puerta se abrió. Su madre estaba detrás, mirándolo con serenidad. «Ezequiel, ¿ya terminaste tu escándalo?». Pero Ezequiel no escuchó nada, solo intentaba mirar hacia el interior del patio. «Mamá, ¿dónde está Emilia? Tengo que hablar con ella». Intentó entrar a la fuerza, pero su madre lo detuvo. «¿Y qué asunto tan urgente tienes tú con ella? Además, te lo digo de una vez, ya se fue, no está aquí. Aunque grites hasta quedarte sin voz, no servirá de nada». Al oír eso, Ezequiel creyó que era otra excusa que Emilia le había enseñado a su madre. Se irritó. ¿Aún la está protegiendo? ¿Sabe usted lo que hizo? Ella no solo mandó a secuestrar a Miriam, sino que ahora incluso le puso veneno. Esta vez, por mucho que la proteja, voy a hacer que Emilia se arrodille para pedirle perdón a Miriam, y me voy a divorciar de ella. En nuestra familia Brown no aceptamos nueras tan malvadas. Pero su madre lo miró incrédula. ¿Dices que Emi envenenó a Miriam? ¿Cómo podría ser? Emi ya se fue hace tiempo. Además, no tienes que hablar de divorcio. Yo ya arreglé ese asunto entre ustedes. Ezequiel no lo creyó. Imposible. Emilia jamás estaría dispuesta a divorciarse de mí. Hace unos días aún quería recuperarme. Mamá, usted ya está mayor y se deja engañar muy fácil. No se deje manipular por Emilia con su jueguito de hacérsela difícil. Ella no es tan inocente ni pura como usted cree. Al escucharlo insultarme así, la madre de Ezequiel también se enfadó. ¿Dices que ella se hace la difícil? Entonces abre bien los ojos y mira lo que está escrito aquí. Le arrojó el acuerdo de divorcio firmado. Ezequiel vio las palabras, acuerdo de divorcio, y la firma que sin duda era la suya. Su rostro palideció en un segundo. Capítulo 21. ¿Cómo es posible? Yo no acepté divorciarme. ¿Cómo puede ella? Pero su madre, al verlo tan confundido, solo bufó con desprecio. ¿Por qué no podría? ¿No acabas de gritar que querías divorciarte de Emi? Ella estuvo de acuerdo. Ya que no puedes dejar a esa tal Miriam, yo solo te hice un favor. La voz de su madre era suave, pero firme como una roca. Y no solo eso. Emi no volverá jamás. ¿Estás satisfecho ahora? Pero en el siguiente instante, Ezequiel pareció pensar en algo. Rasgó el acuerdo de divorcio en pedazos y dijo con arrogancia: «Mamá, es solo un papel. Aunque fuera real, Emilia nunca podría divorciarse de mí. Como no he recibido ninguna notificación, seguro fabricó este documento falso para asustarme y obligarme a rogarle. Pero dígale que no lo sueñe. Lo que hizo al envenenar a Miriam, nunca lo perdonaré, y tampoco iré a buscarla ni pediré disculpas». Tras decir eso, se fue sin escuchar una palabra más. En los días siguientes, para evitar que yo volviera a envenenar a Miriam, Ezequiel casi no se separó de ella. Incluso en cada una de sus comidas, él mismo probaba la comida primero, como un sirviente temeroso ante un emperador, para asegurarse de que todo fuera seguro. A veces, Miriam fingía mencionarme con inocencia: «Ezequiel, ya hace tiempo que Emilia no regresa. ¿No será que de verdad se fue para divorciarse?». Pero cada vez, él solo agitaba la mano con desdén. «Imposible, dejando a un lado nuestros años de matrimonio, aunque se fuera de mi compañía y de mí, ¿cómo podría vivir tan bien como ahora? No se atrevería. Solo está evitando enfrentarse conmigo. Además, mientras no venga personalmente a pedirnos perdón, nunca la perdonaré». Pero pasó un mes entero. Yo seguía sin aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo entonces Ezequiel empezó a inquietarse. Miriam había salido al centro comercial. Él estaba solo en casa. Después de un largo silencio, Ezequiel sacó el móvil y abrió mi ventana de chat. Escribió una línea: «Emilia, ¿hasta cuándo vas a seguir haciéndote la orgullosa?». Pero un instante después, pareció recordar algo y la borró de inmediato. En el cuadro de chat escribió y borró y escribió, repitiéndolo durante un largo rato sin atreverse a enviar nada. Finalmente tomó una profunda respiración, como si por fin hubiera tomado una decisión. Pero justo cuando escribió la primera letra, el timbre sonó. «¿Quién es?». Apenas lo dijo, ya tenía la respuesta en su corazón. Para evitar que Emilia envenenara, había cambiado la cerradura.
La única persona que ya no tenía llave y debía tocar el timbre era Emilia. Había estado fingiendo orgullo durante un mes, y ahora venía obedientemente a pedir perdón. Ezequiel sonrió ligeramente y abrió la puerta. Emilia, ¿qué haces? Pero al ver quién estaba en la entrada, Ezequiel quedó completamente mudo. Capítulo 22. Afuera de la casa. La persona que estaba de pie no era yo, sino el mensajero. Al ver a Ezequiel, el mensajero miró instintivamente el número del paquete y preguntó: «Usted es el señor Jehú, ¿verdad? Aquí hay un paquete enviado por alguien llamada Emilia para usted. Por favor, fírmelo». Al escuchar que era un paquete que yo había enviado especialmente, la comisura de los labios de Ezequiel volvió a levantarse. Parece que Emilia tenía aún más orgullo de lo que él imaginaba. Pensó que yo iría personalmente a su puerta, pero no esperaba que enviara un paquete. Ahora tenía mucha curiosidad por saber qué le habría mandado Emilia, y al ver que yo, a pesar de todo, le había enviado un paquete a Ezequiel, muchos comentarios superpuestos se llenaron de descontento. ¿Esta Emilia en su vida pasada era un pegote o qué? ¿Por qué no deja de molestar? Ya se fue hace tiempo y aún sigue pegada a nuestro protagonista. ¿Acaso cree que él la perdonará? Exacto. Esta Emilia es demasiado calculadora. Sabe que no le conviene aparecer. Así que envía un paquete. Seguro quiere comprar un regalo para agradar al protagonista. Por robarse a un hombre es capaz de cualquier cosa. No creo que alguien como Emilia pueda mandarle algo bueno a nuestro protagonista. Él es el presidente de una empresa. ¿Qué manjar raro o tesoro no ha visto? Ella lo subestima demasiado. Comparado con la intensa discusión de los comentarios superpuestos, Ezequiel estaba mucho más relajado. Pausadamente firmó el paquete, lo llevó a la casa y recién allí lo abrió. A ver qué me ha enviado de repente Emilia. Pero al momento siguiente, al ver el contenido del paquete, Ezequiel quedó paralizado. Lo que apareció ante sus ojos no era un regalo elegante ni un reloj de marca, sino un librito rojo brillante. Al ver las letras doradas en la portada, las pupilas de Ezequiel se contrajeron. No podía creer lo que veía. ¿Un certificado de divorcio? ¿Cuándo nos divorciamos? Y en ese instante, Ezequiel Brown recordó el acuerdo de divorcio que su madre le había entregado un mes atrás. En ese momento creyó que Emilia solo estaba jugando, que quería asustarlo. Nunca imaginó que Emilia hablara en serio. Realmente quería divorciarse de él. Muy pronto, como si no creyera en lo que veía, Ezequiel agarró el certificado de divorcio y buscó el número en la página oficial para verificarlo. Pero sin importar cuántas veces lo introdujo, el resultado siempre fue el mismo. El certificado era real. Parecía como si le hubieran arrancado parte del alma. Ezequiel cayó desplomado en el sofá. ¿Cómo puede ser? Después de un largo rato, como si algo le hubiera cruzado la mente, rápidamente me envió un mensaje para preguntar: Emilia, ¿qué está pasando? Pero al instante siguiente, en la ventana del chat apareció una notificación del sistema que golpeó sus ojos. Capítulo 23. Hola, actualmente usted no es amigo de este usuario. Por favor agréguelo antes de enviar mensajes. Emilia, ¿me eliminó? Ezequiel quedó en shock por un buen rato antes de aceptar finalmente la realidad. Rápidamente marcó mi número, pero lo que oyó del otro lado fue la fría voz automática del sistema. Lo sentimos. El número al que llama no existe o ha sido dado de baja temporalmente. Por favor, inténtelo más tarde. El teléfono de Ezequiel cayó al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Incluso los comentarios superpuestos se sorprendieron por mis acciones. ¿Qué? La malvada Emilia realmente eliminó y bloqueó al protagonista, e incluso canceló su número de teléfono. ¿Qué clase de drama está montando ahora? ¿Será que ya no ama al protagonista? ¿Cómo es posible? Yo digo que como sabe que le puso veneno a Miriam, teme que el protagonista la encuentre para vengarse, y también teme que la policía la busque. Por eso dio de baja su número y borró todo contacto. Con razón, yo decía. ¿Cómo iba a volverse tan fría de repente? Resulta que solo quiere evitar ir a la cárcel. Los comentarios podían especular entre sí, pero Ezequiel no lograba entender nada. Después de un largo silencio, se dirigió al garaje, subió a su coche y condujo directamente a la casa de las afueras. Apenas entró, Ezequiel corrió hasta donde estaba su madre y preguntó ansiosamente: «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué Emilia realmente se divorció de mí y hasta me envió el certificado?» Pero la madre de Ezequiel solo soltó una risa fría. «¿No tienes idea de por qué Emilia se fue?» Al oír eso, Ezequiel se sintió aún más agraviado. ¿Es solo por ese bebé que perdimos? Sí, admito que ese día no cumplí con mis responsabilidades como esposo, pero al fin y al cabo, solo era un bebé. Si lo perdimos, siempre podemos tener otro. ¿Era necesario que ella se fuera sin decir nada y llegara a este extremo? Además, ella tampoco es inocente. Si no hubiera provocado varias veces a Miriam,
Yo no me habría enfadado tanto ese día y no habría pasado lo del bebé, pero ante las palabras de Ezequiel, su madre solo negó con la cabeza, exhausta. ¿Aún crees que no tienes culpa? Dime, si no hubieras favorecido tanto a Miriam, ¿habrían llegado a esto? Y dices que Emilia mandó a secuestrar a Miriam, que Miriam también es una víctima. Entonces, escucha esto primero. Mi suegra le lanzó una grabadora, con manos temblorosas. Ezequiel la encendió, muy pronto. Se escuchó la conversación entre Miriam y los secuestradores. Capítulo 24. No te preocupes, Miriam, te prometo que dejaré a esa mujer, Emilia, medio muerta, para que nunca más se atreva a competir contigo por el presidente Brown. El dinero no es un problema, mientras lo hagan limpio. Tranquila, yo hago las cosas bien. El presidente Brown jamás sospechará de usted. El rostro de Ezequiel se volvió pálido poco a poco, retrocedió tambaleándose, y la grabadora casi se le cayó de las manos. Eso es imposible, murmuró. Miriam es tan buena, como podría. En el siguiente instante, como si algo le cruzara la mente, respiró hondo y se calmó. Mamá, esta grabadora, te la dio Emilia, ¿verdad? Si es solo una grabación, no prueba nada. Con la tecnología de IA de hoy, falsificar un audio así no es difícil, pero apenas terminó de hablar. Desde afuera llegó una voz fría. No, esa grabación es completamente real, y además, será una prueba clave para nosotros. Al oír esto, Ezequiel frunció el ceño, listo para replicar, pero al girarse vio a varios policías parados detrás de él. ¿La policía? ¿Por qué están aquí? ¿Y qué significa lo que acaban de decir? Los policías, como si ya lo hubieran previsto, explicaron. Por supuesto que venimos a buscarlo a usted. Miriam está implicada en un delito grave, y necesitamos su declaración y testimonio. ¿Miriam? ¿Un delito grave? Ezequiel se quedó helado unos segundos, luego negó con la cabeza. Policías, ¿no estarán confundidos? Miriam fue la secuestrada. Ella es tan inocente y bondadosa, ¿cómo podría estar involucrada en un delito grave? Pero los policías negaron con la cabeza. El delito por el que está implicada es precisamente la organización y planeación del secuestro. Mientras hablaban, uno de los policías sacó un extracto bancario de Miriam. El día antes del secuestro, Miriam retiró 1 millón de su cuenta, y además pidió que fuera en efectivo. Investigamos a fondo, y ese dinero no llegó a ninguna persona conocida. La única posibilidad es que haya ido a parar a los secuestradores de ese día. Al ver el extracto en manos del policía, el rostro de Ezequiel empalideció y su cuerpo tambaleó. Aún así, insistió con terquedad. ¿Eso cuenta como evidencia? Yo sé de ese dinero. Miriam me lo dijo. Dijo que un familiar suyo enfermó gravemente hace un tiempo y me pidió prestado 1 millón para pagar el tratamiento. Su familia no usa apps ni tarjetas. ¿No es normal que usen efectivo? Los policías asintieron. Usar efectivo no es el problema, pero el problema es otro. Ezequiel, ¿sabe qué descubrimos? Revisamos el registro civil de Miriam y encontramos que sus padres murieron hace muchos años, y no tiene ningún familiar cercano. En otras palabras, Ezequiel, usted ha sido engañado. Capítulo 25. ¿Ella no tiene familia? Al escuchar a los policías, Ezequiel quedó completamente atónito, pero los policías no se detuvieron a explicarle más. Lo subieron directamente al coche patrulla y, en la comisaría, comenzaron un interrogatorio más profundo. Al finalizar la investigación, y tras confirmar que Ezequiel no tenía ninguna sospecha de participación en el crimen, la policía finalmente lo dejó libre. Sin embargo, Ezequiel no podía olvidar lo que habían dicho los agentes. Miriam no tenía familia. Entonces, ¿en qué había usado Miriam el dinero que retiró? ¿Y por qué, justamente, el día anterior al secuestro? De pronto, el corazón de Ezequiel se volvió un caos, cada vez más agitado e inquieto. Mientras tanto, al ver a Ezequiel con esa expresión de crisis existencial, los comentarios superpuestos empezaron a explicarle. Presidente Brown, no sea así. Miriam hizo todo esto porque quiere estar con usted. Exacto, Miriam es tan buena, pero aún así violó su conciencia y planeó el secuestro solo por usted. Habiendo hecho tanto, usted no puede culparla. Ay, cuánto me duele Miriam, solo quiere estar con la persona que ama. ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Al mismo tiempo, yo, desde miles de kilómetros de distancia, vi los comentarios superpuestos y deduje que probablemente mi suegra ya le había contado a Ezequiel toda la verdad sobre el secuestro planeado por Miriam. Desde que yo aborté y fui hospitalizada, mi suegra había estado reuniendo pruebas de que Miriam había conspirado con los secuestradores. Quizá porque Miriam estaba segura de que Ezequiel creería en ella y no en mí.
Nunca eliminó ninguna evidencia de contacto con los secuestradores. Así fue como mi suegra reunió las pruebas tan fácilmente. Mi suegra miró el estado desolado de Ezequiel y suspiró. Ezequiel, ¿todavía no quieres despertar? Tú estuviste casado con Emi por 3 años. Tendrías que conocerla mejor que yo. Ella, embarazada de tu hijo, te pidió ayuda. Y tú, solo por unas palabras de Miriam, la dejaste tirada en la calle sin preocuparte por ella. Y por suerte Emi se encontró con gente buena. Por eso aún tiene vida. Si hubiera encontrado a alguien malo, no habría sido solo perder al bebé. Para entonces, aunque lloraras, ya no habría lugar donde hacerlo. Ezequiel escuchó paralizado, y de pronto, en su mente aparecieron muchas imágenes. En su vida anterior, por no haber elegido salvar a Miriam de los secuestradores, vivió atormentado por la culpa. Y Miriam siempre se mostraba lastimada frente a él, haciéndolo compadecerse, haciéndolo sentirse en deuda. Al final, por esa culpa distorsionada, él mismo mató a Emilia y al hijo que tenían. Pensó que en esta vida, si elegía salvar a Miriam, podría reparar el arrepentimiento de la anterior. Nunca imaginó que todo, desde el principio, no era más que la manipulación de Miriam. Esas supuestas heridas, esas supuestas injusticias, todo era falso. Había sido engañado por esa mujer durante 2 vidas. Ezequiel soltó un grito desgarrador, dio media vuelta y salió corriendo hacia casa como un loco. Iba a buscar a Miriam, tenía que preguntarle, tenía que saber por qué había hecho todo esto. En casa, Miriam estaba comiendo postre tranquilamente. El chef estaba junto a ella, adulándola. Miriam, el dinero que me prometió, aún falta una parte. Miriam lo miró con fastidio. ¿Y qué tanto apuras? Cuando me convierta en la señora Brown, ¿crees que me va a faltar dinero para darte? Iba a decir algo más cuando, de reojo, vio a Ezequiel entrar empapado en sudor. Capítulo 26. Al ver a Ezequiel irrumpir repentinamente en la casa, Miriam se sobresaltó. De inmediato hizo un gesto para despedir al chef y, nerviosa, dijo, Ezequiel, ¿qué te pasa? Yo solo quería preguntarle al chef por qué escuchó a Emilia y me drogó, pero antes de terminar la frase, quedó aterrada por la mirada helada de Ezequiel. Habla, ¿el secuestro lo planeaste tú? Ezequiel la tomó por el cuello, su voz cargada de un odio desbordante. ¿Por qué hiciste esto? ¿En qué te falló Emilia? ¿En qué te fallé yo? Miriam apenas podía respirar. Su rostro se puso rojo como un tomate, viendo el filo asesino en los ojos de Ezequiel. Finalmente se asustó. Fui yo, dijo entrecortadamente. Ella no quería soltar el puesto de señora Brown. Yo te he amado tantos años, porque ella podía tenerte. ¿Por qué? Ezequiel soltó una carcajada fría y apretó aún más su mano. Con un corazón tan venenoso como el tuyo, jamás podrás compararte ni con un dedo de Emilia. La lanzó con fuerza al suelo, mirándola como si fuera basura. Miriam, lo que me debes, lo que le debes a Emilia y lo que le debes a ese bebé que no nació, te lo voy a cobrar todo, uno por uno. Al ver cómo la historia se iba torciendo cada vez más, los comentarios superpuestos entraron en pánico. Presidente Brown, no. ¿Cómo puede golpear a Miriam? Dios mío, Miss Chip se está rompiendo. No, yo quiero verlos siendo felices. ¿Por qué? Si el presidente Brown salvó a Miriam en esta vida, ¿el final es tan distinto al de la vida pasada? Los comentarios se volvieron locos, flotando sin parar por la pantalla, pero excepto yo, nadie podía verlos. Sonreí ligeramente. Esos comentarios eran como seguidores ciegos de Miriam, no importaba lo que ella hiciera. Siempre creían que estaba en lo correcto, pero nunca pensaron que un amor construido sobre mentiras jamás podría ser sólido. Ignoré por completo los comentarios y continué disfrutando tranquilamente de mi vida. En los días siguientes, Ezequiel inició una venganza implacable contra Miriam. Congeló todas sus cuentas bancarias. La expulsó de la casa. Exigió que todas las industrias la vetaran y difundió que cualquiera que ayudara a Miriam sería considerado enemigo de la familia Brown. Miriam, completamente arrinconada, terminó durmiendo bajo un puente y mendigando cada día para sobrevivir. Tras resolver el asunto de Miriam, Ezequiel comenzó a buscarme desesperadamente. Fue innumerables veces a la antigua casa, esperando que su madre le dijera mi dirección. Mamá, ahora ya sé que estaba equivocado. También sé que Emi es la mujer a la que realmente amo. ¿No era usted la que más quería a Emi? Yo solo quiero recuperarla, quiero que vuelva a ser su nuera. Pero mi suegra solo bufó fríamente, ni siquiera quiso mirarlo, advirtiéndole que no volviera a perturbar mi paz. Sin otra opción, Ezequiel usó todas sus conexiones para investigar mi paradero. Finalmente, encontró mi dirección en el sur. Compró un boleto de inmediato y voló hacia allá. Cuando Ezequiel me encontró, yo estaba en una pequeña floristería, arreglando plantas y flores. La luz del sol caía sobre mí,
cubriéndome con un resplandor suave. Parecía tranquila y en paz, como si todo el pasado hubiese sido solo una pesadilla distante. Amy. Ezequiel se quedó en la puerta, con la voz entrecortada. Capítulo 27. Levanté la cabeza. Al verlo, en mi corazón no surgió ninguna emoción. Era como mirar a un desconocido. Mis manos no dejaron de trabajar. Solo pregunté con calma: «Señor, ¿quiere comprar flores?». El corazón de Ezequiel dolió como si lo pincharan con una aguja. Avanzó paso a paso hacia mí y, de pronto, cayó de rodillas con un golpe sordo. «Amy, lo siento, me equivoqué. Antes no supe distinguir a las personas. Creí en las palabras de Miriam, y por eso perdimos a nuestro hijo». Él agarró mi mano, las lágrimas cayendo. «Ya sé que estuve mal. Por favor, perdóname. Sí, empecemos de nuevo, yo te compensaré por todo. Tendremos más hijos en el futuro, amaré bien a nuestro hijo, lo prometo». Pero yo solo sentí ganas de reír con frialdad. Retiré mi mano y di un paso atrás. «Ezequiel, ¿crees que eso es posible? En la vida pasada me mataste con tus propias manos, junto con nuestro hijo. En esta vida, viste cómo perdí a otro bebé frente a ti. ¿De verdad crees que podría perdonarte y volver a darte hijos?». Los ojos de Ezequiel se abrieron de par en par, sin creerlo. «Amy, ¿tú también renaciste?». Los comentarios superpuestos también se quedaron atónitos. «¿Qué pasa? ¿No se supone que solo el protagonista había renacido? Pero si ella era solo una personaje secundaria, ¿cómo podría saber cosas de la vida pasada?». Negué con la cabeza. «No renací. Solo puedo ver los comentarios superpuestos de este mundo». Después de mis palabras, los comentarios que flotaban se quedaron repentinamente quietos, y luego explotaron en una lluvia aún más densa. «¿Qué significa? ¿Emilia puede ver todo lo que escribimos? Entonces también vio cuando la insulté todo este tiempo». De pronto me siento avergonzado. ¿Avergonzado de qué? Emilia es la villana. Es la que impide que nuestro amor de la infancia, el presidente Brown y Miriam, estén juntos. Aunque pueda ver los comentarios, se lo merece. Lo digo con cuidado, pero yo siempre pensé que Emilia era inocente. Ella no hizo nada y perdió a su bebé. En cambio Miriam, siempre tramando cómo perjudicarla. Apenas apareció ese comentario, una ola de mensajes lo atacó, pero también surgieron muchos apoyando que yo era inocente. Yo no presté atención a los comentarios. Solo miré a Ezequiel con calma. «En tu vida pasada sufriste toda la vida por no haber elegido salvar antes a Miriam. En esta vida, ya la elegiste. Entonces deberías quedarte con ella. ¿Por qué vienes a molestarme? Vete y no vuelvas». Ezequiel, desesperado, quiso acercarse y agarrarme. «No, Amy». Pero en ese momento, una silueta fuera de control irrumpió corriendo, con un cuchillo de cocina en la mano, lanzándose hacia mí como una loca. «Emilia, maldita perra, voy a matarte». Capítulo 28. Era Miriam. No sé en qué momento siguió a Ezequiel hasta aquí. Tenía los ojos llenos de venas rojas. Parecía completamente una loca. «Todo es por tu culpa. Por ti cambió el rumbo de esta vida. Si no fuera por ti, Ezequiel jamás me trataría así. Él debería haberte matado y luego vivir dulcemente conmigo. Tú deberías morir». Me quedé tan asustada que todo mi cuerpo se puso rígido. Incluso olvidé cómo moverme. Los comentarios superpuestos también se quedaron mudos. «¿Qué pasa? ¿Cómo es que Miriam también sabe cosas de la vida pasada? Con Miriam luciendo así, ¿quién puede seguir diciendo que es bondadosa? Yo no puedo. Yo tampoco. Solo quiero retirar todo lo que dije defendiendo a Miriam y pedirle perdón a Emilia». «Emilia, ¿qué haces ahí parada? Muévete, esquívala». Por supuesto que quería apartarme, pero mis piernas estaban débiles. No podía reunir fuerzas. En ese instante crítico, Ezequiel se lanzó hacia mí, colocándose delante. PSSSH. El cuchillo se clavó profundamente en la espalda de Ezequiel. «Ezequiel». Miriam miró su propia mano sin poder creer lo que había hecho. Ezequiel giró la cabeza con dificultad. Me miró y sus labios mostraron una débil sonrisa. «Amy, esta vez, sí te protegí». Después de decirlo, cayó al suelo. Las sirenas policiales sonaron pronto. Miriam fue arrestada, y lo que le esperaba era un castigo severo por la ley. Ezequiel fue trasladado al hospital. Tras ser rescatado, logró conservar la vida, pero quedó en estado vegetativo. Mi suegra llegó esa misma noche y lo trasladó al mejor hospital de Jinbei. Yo me quedé fuera de la habitación, mirando al hombre lleno de tubos en la cama. Él recibió una puñalada por mí. Si no fuera por él, probablemente yo sería la que estaría en coma ahora. ¿Pero eso podía borrar todo lo que me hizo antes? Por supuesto que no. El daño que me causó, las mentiras, la destrucción de nuestro hijo, nada desaparecería porque en un momento tuvo un acto de bondad. Después de todo,
Terminar como un vegetal era simplemente el resultado de sus propias acciones, pero yo sabía que mi hijo no volvería jamás, y nosotros dos, tampoco. Los comentarios superpuestos empezaron a lamentarse. La historia ya se rompió por completo. Es verdad, la protagonista en prisión, el protagonista masculino hecho un vegetal, y la villana viviendo bien. Esto ya no lo reconoce ni su mamá. Bueno, chicas, será hasta la próxima novela. Los comentarios se dispersaron poco a poco tras ver suficiente drama. Yo también me di vuelta y salí del hospital, alejándome de aquella ciudad. Regresé a mi pequeña floristería en el sur y continué mi vida tranquila. Solo que, en las noches silenciosas, cuando recordaba a ese hijo que no nació, cuando recordaba la sensación de sus pequeños movimientos en mi vientre, las lágrimas aún caían sin querer. Pero entendía que la vida debe continuar. Llevaré la memoria de mi hijo conmigo y viviré lo mejor posible. En cuanto a Ezequiel, quizá algún día despierte, quizá nunca más, pero sin importar qué pase, nuestra historia ya terminó. Ahora, frente a él, ya no siento ninguna emoción. Solo quiero cuidar esta pequeña floristería, proteger esta paz tan difícil de conseguir y vivir bien mi propia vida. El sol brillaba suavemente desde la ventana, y las flores florecían con intensidad. Todo está mejorando poco a poco.